Huillaricuy. E internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricuy. A ver, amigos, 6 de la mañana, 34 minutos. Guayajecuna, Panaycuna, Socta horas, 15, Chuncatao, Ayupa, en Piña, allí, Guayajecuna, Panaycuna. Muy buenos días. Somos Poncho, Cachon, Yactamazicuna, Yapayekis, Pajuna, Poncho, Guayajecha, Panache, Semana, Pistocucapun, Guayajecuna, Panaycuna. Claro, semana, hablamos de los días laborables, ¿no? Normalmente, sábado, domingo. Hay mucha gente que descansa, pues amigos, sector de educación, descansan los ministerios, también descansan. Bueno, pues pero en todo caso, amigos, hoy es viernes, amigos, fin de, para todos nuestros hermanos que efectivamente trabajan pues los 5 días de la semana. Así que hoy ya estamos con una paeca muy toco son una panecuna areque, con una puncha o panachay. Buenos días, mis hermanos cotabambinos, coyurquinos, mariños, aquireños. Tambo bambinos y chayo aguachinos, con las informaciones de siempre, amigos, recordándoles toda la agenda noticiosa que hay pues a lo largo de la semana. Bueno, y sobre todo pues días importantes como hoy día, amigos. Así que hoy día estamos ya, amigos, atención, hoy viernes 14 de agosto, amigos. Saludando a todos nuestros hermanos que están atentos, amigos, y sobre todo a todos nuestros hermanos de las instituciones públicas, ¿no es cierto?, y privadas también, que se están preparando para este gran simulacro nacional multipeligro de hoy día, que se pondrá a prueba pues la respuesta ante un sismo de 8.8 de magnitud. Entonces este segundo simulacro nacional multipeligro se realizará a las 3 de la tarde en todo el país. Con tarde y panache prueba pichuracos en Guayajecuna. Yang hanjaya jamana haikas pasan cacho. Cierto, ya la segunda rima pa Washington Guayajecuna haika pacha guataña más china pasamos Guayajecuna paneguna haika guataña terremoto fuerte, terremoto de que Guayaje pasas jamat manera cotimuncho chere con la segunda energía nisqa juntanara kus panko jalatan che energía liberación cartenja Guayajecuna imeinas kangaps imeinas che mangaps che terremoto nisqanek maikuna ma se Guayajecuna paneguna mastari con gaps che terremoto manan wa costa la dulia pich no Guayajecuna paneguna que ahí cierra la umap se umam che Guayaje alinta jawaricuna y acharina imeina tan maiman me ay jaricuna kanga mai bicuna tan imeina tan hasta son a ver curascunata warmacunata pues entonces institución con apips y Meinan Canja, Guayajecuna, Paneguna. ¿Y cómo se va a desarrollar aquí en Chalhuahuacho? Ahí está la situación. ¿Cómo está mi estimado Hernancito Zulca? Lo veo feliz. ¿Qué tal, Guillermito? ¿Cómo está? Buenos días. Ya está usted, tipo radioloro, ya está agarrándose el micrófono. Sí, pero lo veo usted totalmente feliz, lo veo. Ayer seguramente le han alegrado los del Cienciano. Bueno, ayer, amigos oyentes, Guillermito, usted, como usted habrá podido apreciar, el Cienciano del Cusco le goleó, ¿no? 6 goles, 6 pepitas a 1 al equipo del Botafogo de Brasil, un Botafogo de Brasil que venía en este caso de repente un poquito soberbio, de repente muy confiado también, porque en la etapa de en este caso de las clasificaciones en la Sudamericana, en la Copa Sudamericana, Botafogo no había perdido ni un partido, ganó 5 y empató 1, tenía 16 puntos, casi un puntaje perfecto de parte del Botafogo, pero sin embargo ellos vinieron con esa, en este caso con esa confianza, y bueno, ayer en el Cusco recibieron pues una paliza de parte del Cienciano, ¿no? Entonces le colocó 6 goles a 1, y bueno, por ahí también un penal polémico que no ha sido cobrado por el árbitro, ni el VAR se atrevió a llamar. Pero amigos oyentes, la victoria fue en casa para el Cienciano del Cusco. El próximo partido se juega la siguiente semana, me parece que también es el día jueves allá en Brasil, donde el equipo de Botafogo tendrá que buscar pues la remontada y el Cienciano tendrá que mantener de repente esa diferencia de goles
o salir en este caso a obtener algún buen resultado allá en Brasil, y con ello le estaría dando la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Así es que, amigos oyentes, queremos mandarles saludos a todos nuestros radioescuchas que están en diferentes partes de nuestra provincia de Cotabambas y también en parte de la región de Cusco, esto en la provincia de Anta, que llegamos a través de Radio Poder Chasqui, llegamos hasta Chinchaypugio, ahí nos escuchan, amigos oyentes, y también en Coyllurqui a través de Radio Guaira. Un saludo para nuestro gran amigo don Richard Valencia allá en el distrito de Coyllurqui, que estamos saliendo a través de Radio Guaira, y allá en Santo Tomás a través de Radio La Grande. Un programa informativo que llega a diversas partes, amigos oyentes, con la información del ámbito local, regional, nacional, internacional y sobre todo también en este caso las deportivas. Más adelante se viene, y la información de los diarios de circulación regional y nacional que traen en sus portadas el día a día en sus primeras planas. Así es que, amigos oyentes, saludos para todos ustedes. Y también, amigos oyentes, está haciendo mucho frío, hay que abrigarnos, hay que cuidar principalmente a los pequeñitos y a las personas de la tercera edad, porque ellos son los más propensos a tener, en este caso, algunas complicaciones por este tema de los cambios bruscos que se da en nuestra Sierra Andina. Así es que, amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días, y nosotros estamos aquí hasta las 8:30 de la mañana en el informativo Willaricuri. Bueno, cosa wayqaykuna panaykuna ñari manchiña llaqtamasikuna kay simulacro multipeligro nisqa llaqtamasikuna kunan las 3 de la tarde imaynas kanqa Chalhuachupi chayta ñawpaqchaman willarikamunqa riki Wiraqucha Defensa Civil Municipalidad Chalhuachumanta. Bueno, kunanta qari wayqaykuna panaykuna, atención Centro de Salud Chalhuahuacho hinallataq área de zoonosis. A ver, minkarikamushan llaqtamasikuna aparekunqa primer censo canino y felino nishantaj Chalhuahuacho 2026 yupanqakupacha alquchakunata michichakunata riki Wiraqucha Hernán. Claro que sí, bueno, ahí hay que alquchayquita apay Guillermo michichayquips callan apay yupananko pareki censo kanqa wayqaykuna takaymunqa punkuykita alquchaykanchu are haykan kashan pisqa mayta alquchaykikuna May pecha wekshonko pasaki calle. May pitiashanku alquchayki. Calle piporenko paykuna. Seypaq uywanko wayqaykuna. Así que el día desde mañana 15 hasta el día 20 de este mes se va a realizar el primer censo canino y felino. Así que, por favor, el lugar del censo es el Centro de Salud de Chalhuahuacho. Para registrar tu mascotita es necesario ser mayor de edad y contar con DNI en físico. Ya, por favor, tienen que llevar sus animalitos. Hay que proteger a los perritos, amigos, ¿no? Así que no se olviden, amigos, hay que censar, hay que dar a conocer cuántos animalitos ser tenemos mayor en casa, de edad sobre todo y contar de con gatitos DNI y perritos, en físico. Y de esta forma, ya, pues, amigos, saber efectivamente con cuántos de estas mascotitas contamos en nuestra ciudad. Ya es una gran ciudad, pues Chalhuahuacho, ¿no? Claro que sí, ya. Es una gran ciudad, sí, efectivamente. Creciendo también rápidamente, ¿eh? Un abrazo para en este caso, para la profesional, en este caso es para la señora Eva Puma, que nos ha alcanzado la información. Muchísimas gracias, estamos atentos a las informaciones, como siempre, a esta hora de la mañana. 6 de la mañana con 46 minutos. También están llegando a las informaciones, mi estimado Hernán, sobre las actividades que hay, pues, en muchos lugares. Ahí, por ejemplo, tenemos acá una información sobre la ruta oficial del motocross que se va a realizar, amigos, atención. ¿Esto quién lo organiza? Vamos a ver, el motocross Rally Huayllati. En Huayllati van a hacer el motocross, pero oye, es espectacular por dónde van el circuito, no es tan poquito el circuito. Ajá. Se inicia en Rojapampa. ¿Eso en dónde está? En Huayllati. Bueno, es el punto de partida, ¿no? El punto de partida y también la llegada, o sea, todo un circuito, pero que abarca, pues, una distancia bastante larga. Empiezan en Rojapampa, luego pasan a Tenería, ¿no es cierto? Luego pasan a Culco,
luego a Yanarico, a Palja Chico, Jorichichina, Sojllajasa, Chuchaujasa, Tambo. Va a haber una parada en Pampahuite, luego pasan a Huaytani y a Jayasoque, llegan a Huacamolle y de esta manera nuevamente vuelven a Rocapampa. Es una ruta bastante larga y con una geografía bastante agreste. Supongo que la carretera por ahí debe ser carretera simplemente afirmada. Claro. ¿No? Una ruta bastante larga, fíjate cómo es, pero sí va a ser espectacular, ¿eh? ¿No? O sea, seguramente, no sé, ¿será local la competencia para los motociclistas locales o será también con invitados desde fuera? Eso va a ser muy importante. Este motocross rally se va a realizar con el nombre por las rutas de Huayllati el día 22 de agosto, ¿no es cierto? A las 7 de la mañana, a los 6 y media, paita torre que changa motor pues que torre un capaz que motor motor nengreke. Bueno, ahí estarán los motocross, las tornados de repente ahí con las motos ahí bien. Sí, pues ahí dicen en realidad es en cuanto es chinas de 19 HP a menos. El otro es mecánica nacional, y otros son especiales. Entonces, bueno, pues está ahí la ruta oficial. Y bueno, acá no nos menciona si solamente los corredores tienen que ser locales o pueden venir de otros sitios, porque a veces ya hay corredores conocidos que recorren todos los países llevándose premios, prácticamente saben perfectamente lo hábiles que son, ¿no? Saben perfectamente el rendimiento que tienen, entonces ellos pues van recogiendo. Hubo acá por la ruta del oro, hubo hace muchos años atrás en el que la cadena radial de la amistad transmitió del cobre, ¿no? Sí, la ruta del cobre. La ruta del oro. ¿Del oro? Sí, la ruta del oro. La ruta del oro. Empezando acá en el Cusco, en Anta, subiendo por Cotabambas, llegando a Tambobamba, pasando por Chalhuabacho, Progreso, hasta Bancay. Pero bueno, fue una ruta bastante larga. Muy bonita en realidad, espectacular. La gente disfrutó de toda esta competencia y seguramente esto también allá en Huayllati. Un abrazo para todas sus autoridades, sobre todo para su señor alcalde allá en Huayllati, que seguramente nos está escuchando a esta hora de la mañana, ¿ya? Así que bueno, hay una serie de programas por el aniversario de Huayllati, entonces que es muy importante, pues siempre, ya que los pueblos también pues festejan sus aniversarios cada año y lo hacen de la mejor manera. De manera que don Wilber Quispe Barrios, señor alcalde distrital de Huayllati, muchas felicidades en estos 169 aniversario del distrito de Huayllati. Vamos a ver con todas las actividades que tiene, pues, desde el día 20 de agosto hasta el día 27 de septiembre. ¿Cuánto? Más de un mes, ¿no? Más. A todo su consejo municipal, a los regidores, señor Grimaldo Catalán Soto, señora Lucila Quispehuamán Camero, al señor Valeriano Cereceda Subelete, a la señora Yulisa Lima Pinares, a la señora Honorata Ucharo Anjo. Un abrazo para todos ustedes. Sumachta apareció un cocaí aniversario Tallachtamazecona. Así es, amigos, y bueno, hay actividades importantes por el aniversario de este caso de la comunidad de Huayllati. Y también en este caso la provincia, ¿no?, de Cotabambas también celebra su riqueza frutícola, en este caso con la primera feria regional de frutales andinos, que se va a realizarse el día de hoy, amigos oyentes, próximo viernes 21 de agosto en el campo ferial de Parcopampa. Y bueno, esta actividad está organizada en el marco de los 66 años de restitución política de la provincia de Cotabambas, donde seguramente va a haber muchas personas que se aproximen, entre ellos estarán productores de la zona y seguramente van a mostrar la variedad de productos frutales que cultivan en la provincia de Cotabambas. Y lo que busca esta feria, amigos oyentes, es promover en este caso la producción local y apoyar también a los agricultores, y además de ofrecer a las familias un espacio para conocer y disfrutar de los productos de nuestra provincia de Cotabambas. Así es que, amigos oyentes, el 21 de agosto nos vamos al campo ferial de Parcopampa para participar de esta primera feria regional de frutales andinos. Seguramente ahí vamos a poder ver la riquísima palta, Guillermo. Ahí nos compraremos nuestra palta para, en este caso, disfrutar, ¿no?, con un cafecito,
un pan con palta y su cafecito, uy, eso es riquísimo. Y también va a haber otras frutas, de repente durazno, de repente por ahí tenemos la pera, o si en alguna parte todavía ya hay tuna, bueno, hay que llevarlo también. Y vamos a... Tal vez vieron por ahí, algunas tunitas por ahí pueden estar apareciendo. Claro, ahorita, bueno, en este momento no es el momento, ¿no?, de la producción de tuna, pero a veces hay. Y cuesta. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues son 66 años de restitución política, pero Cotabamba no solamente cuenta con esos 66 años, sino pues ya de creación, más o menos 200 años, un poco más, pero Cotabamba ha existido muchos años antes, en la época de los incas también fue escenario muy importante Cotabamba para poder, digamos, en las guerras que tenían pues nuestros gobernantes, ¿no es cierto?, de esas épocas, y las pampas de Cotabamba fueron testigos, y ahora pues son testigos mudos, efectivamente, pero hay que hacer historia, hay que revisar a los cronistas, ¿no? Y los cronistas hablan pues que efectivamente aquí en Cotabamba se encuentra pues es de origen milenario, y ha sido habitado por los hombres de Cutapampa, los Llullaski, los Marcarajay, están pues los Marcapuchungo, por acácito nomás está eso acá abajo, sí, claro. Los Yanahuara, los Jehuincha allá en Mara, Marcansay allá en Akira, ¿no? Se dedicaban pues a la actividad minera, muchos hace miles de años, a la actividad agrícola como siempre, el pastoreo, ¿no? Y bueno, y así también fueron guerreros por naturaleza, pues en la época inca fue parte de esta confederación inca quechua del Tahuantinsuyo, grupos étnicos que conformaban pues fueron los aliados de los incas para derrotar a los famosos chancas que habían llegado y que ya estaban por entrar, ya casicito ya los chancas, el equipo iba a ganarle al Cienciano. No, digo yo, perdón, estoy hablando de otra cosa, estoy confundiendo ya con el saliendo, fútbol. Guillermo, del libreto. Los chancas, los guerreros chancas, casi en la batalla de Yahuarpampa, casicitos, felizmente los cotabambinos salieron, dice, hasta las piedras se convirtieron en guerreros y los hicieron regresar a los chancas. Cotipuch, andabais la banca y la doma, entonces, bueno, hay una historia bastante bonita de Cotabamba, en verdad, cuánto nos gustaría leer más a estos cronistas que han escrito bastante sobre Cotabamba, es una tierra tan linda y legendaria, pues por supuesto, que ahora pues estaba escuchando en esos bonitos spots que Radio Surf había hecho. Bueno, actualmente Cotabamba pues solventa económicamente a toda la región. Prácticamente sí, ¿eh? Sí. Claro que sí. Cotabamba se está en este caso generando ingresos económicos y dinamizando en este caso la economía regional de Apurímac. Esto con el proyecto, bueno, no proyecto, sino operación, diríamos, operación minera Las Bambas, ¿no? Sí. Entonces, a través de canon y regalías, las diversas municipalidades, todas las municipalidades distritales de la región reciben pues este ingreso por canon minero. Los andahuaylinos no saben que efectivamente su alcalde está administrando las obras gracias al dinero que recibe de Las Bambas, que está al otro extremo. Entonces, nada, de Las Bambas que no saben nada, sin embargo están recibiendo plata, la mayor cantidad que tienen es proveniente de la minería, el canon y regalías, amigos. ¿Qué sería si tuviéramos más minería formal, más gran minería en todo lo que es el mismo Andahuaylas, el mismo Antabamba, Grau, donde hay grandes yacimientos mineros que han sido explotados siempre por la minería artesanal, ¿no? Y ahora por la minería ilegal, pero que no aportan pues nada al erario nacional. Claro, en este caso evaden los impuestos, Guillermo, ¿no? O sea, no bueno, hace, pues, pero la ley no está bien clara, pues como ayer estábamos conversando con el señor que está organizando este gran foro allá en Cusco sobre el segundo encuentro de gran minería. Bueno, en el este señor caso, Merciano Basilio Peláez, ¿no? Sí, Él es... Bueno, el tema era cumbre, ¿no? sobre Cosco Minero 2026, tercera cumbre minera macro regional del sur. Bueno, entonces, y se va a desarrollarse el 1 y el 2 de septiembre. Él mismo habla precisamente cómo se daña el medio ambiente a través de la minería ilegal, que nunca ha hecho un estudio de impacto ambiental, pero sin embargo, ahí están ellos, el famoso Reinfo, que es una forma de formalización,
pero que nunca se formalizan, pues, que año a año se van ampliando gracias a nuestros políticos que tenemos, que se sirven, pues, de la gente, ¿no? Que reciben aplausos, pero que siguen ampliando, y nunca hay una formalización seria. Sí, bueno. Ojalá finalmente esto se pueda hacer en el presente gobierno. Bueno, y así, amigos. Claro, en este caso también los mineros artesanales o que están en ese proceso de formalización, pues en este caso se movilicen, ¿no? Y hagan en este caso el trámite correspondiente, formalizar sus labores mineras. Y bueno, ya a veces no logran, bueno, exigimos ampliación del reinfo, exigimos y lo van alargando más y más. Y bueno, a veces ellos se quedan a veces de repente con los brazos cruzados, confiando a que hay tiempo, lo vamos a hacer, pero sin embargo hay que tomar acciones para poder formalizar las labores mineras que realizan en diversas partes. Bueno, no termino de leer este tomo, que ya nos van a llegar más tomos, ¿ah? ¿Ah, sí? Nada más, ya que con Guichi ya no vamos a sacar fotocopia ya, y ni lo vamos a anillar ya. Ya nos han ofrecido desde Coyurqui que te van a hacer llegar tu tomo. Uy, pero gracias, oye, es gracias, hermoso Diego. acá. Usted siempre gestionando. Y bueno, pero qué lindo es leer en verdad es bastante recreativo. Leer sobre el cóndor, de cómo lo cazan, y había habido grupos conocidos allá en Coyurqui, grupos que efectivamente se dedicaban pues a la caza del cóndor para poder, digamos, participar en estas bravas fiestas taurinas, ¿no? Entonces hay muchos grupos. Los grupos de captura muy reconocidos son, por ejemplo, el grupo Ñahuinlla, conformado por Santos Bárcena, Marcelino Bárcena, Mamerto Bárcena y Damián Wilca. Estos eran un equipo conocido que cazaban el cóndor. El grupo Ñahuinlla era conocido como, en este caso, don Damián Wilca era conocido como Alcomanca. El otro grupo era el grupo Cotabambas, bajo el liderazgo de don Dimas Gamarra, y el otro era el grupo Liwi, liderado por Nelson Oroz. Los Oroz son de Coyurqui. Entonces, estos grupos muy conocidos que efectivamente iban a la caza del cóndor, y bueno, había que hacer una serie de ceremonias para poder, digamos, que los apus también permitan que su gallina, que su gallo, no sé qué, pero es el cóndor, permitan coger, pues, o sea, había que pedir permiso a los apus, así nomás no te metías, ¿ah? Claro. No, así nomás no te metías. Entonces, por eso es que son muy conocidos estos grupos, en verdad. Son muchos los personajes que aparecen. Claro, en este caso son personajes de antaños, ¿no? Sí, lo que realizaban hasta antes del 2014. Claro, sí. Hasta antes del 2014, porque el 2014, ¿sabe usted, no? La ley se dio. Sí, se dio. Y está prohibido cazar o capturar, en este caso, a los cóndores, ¿no? Porque también está en una etapa de peligro de extinción, ¿no? Entonces, por ello también hay que respetar, pues, la vida de la fauna. Claro. En los últimos años, dice aquí, en uno de los pasajes, en los últimos años de la corrida de toros con cóndor, ahí está, hasta el 2014, ahí dice así, la elección ha recaído siempre en el grupo Liwi de Coyurqui, integrado por Nelson Oroz Torres, que era el Pajo, Uriel Pilpinto Chichi, Luciano Maldonado Wilca, Eulogio Araranja, que era el cocinero, mírate, también equipo, el cocinero. Todo un equipo, íbamos allá, se quedaban varios días. Manuel Lima Charaguaita, Hilario Araranja Pacocha, Flavio Quispe Pacocha, Félix Pilpinto Guamán, Eustaquio Guillén Pacocha, Adolfo Solís y Leoncio Guillén Pacocha eran el equipo, pues, o sea, tenías que tener todo, el pajo, tenías el cocinero, tenías no sé cuántas cosas, y en verdad, pues, pero estaba leyendo y bueno, hablan del caballo que efectivamente no importa que sea viejo, joven, flaco, gordo, no sé, no interesaba. Igualito lo sacrificaban pero yo he escuchado de acá, de esta parte de Huancuiri, de Huancuiri, o ha sido de, no sé de qué parte nos llamaron, para decirnos que efectivamente... ¿Santa Rosa de Huancuiri o...? No, de esta, en este caso de Tambobamba, alturas de Tambobamba. Correcto. En donde efectivamente, primero al pobre caballo lo embriagaban, lo llenaban de alcohol, de trago, para que totalmente el cuerpo intoxicado de trago, lo mataban, entonces estaba totalmente lleno de alcohol, de trago. El cóndor al bajar come eso y también se embriaga.
Entonces no puede, se llena el buche lleno, manea tincho fawaita, pero macharpa en Enrique, si está alcoholizado, toda la carne está alcoholizada, también se emborracha. Entonces, eso generalmente lo pone en el caballo al borde de una laguna, y cuando la gente que está escondida corre al mismo tiempo, y el cóndor no puede correr si no se mete a la laguna, ¿no? A las aguas de la laguna, y borracho también, porque la carne está totalmente intoxicada de alcohol. Claro. También pues, le afecta al cóndor. Entonces, cuando también borracho pues, se mete a la laguna. A la laguna. Y de ahí con lazo lo saca, ¿no? Bueno, es una forma, una estrategia, digamos, de capturar al cóndor, de lo que fue hace unos años atrás. Hasta el 2014, ¿no? Antes de 2014 cazaban, pues. Otros deben tener otra historia, ¿no? Bueno, muchas historias deben tener. Otra forma, digamos, de capturar al cóndor también. No, bueno, hay de todas formas. O sea, esos son testimonios que te han recogido, pero hay muchos otros testimonios, como te digo, ¿no? Claro. Cómo lo embriagan al caballo, pues lo intoxican totalmente de trago. Entonces, ahí está, pues, entonces... Pero yo vi hasta antes de 2014, efectivamente, había una forma también irresponsable de tratar al pobre cóndor, ¿no? En el momento en que lo cosían al lomo del toro. Entonces, y después pues salía mal herido el pobre cóndor, a veces no lo amarraban bien, y el cóndor finalmente caía en la parte baja del cóndor, del toro, y el toro lo pisoteaba, y el toro mañoso se va contra la pared, le da al pobre cóndor. El cóndor le aplasta. La aplasta. El condorcito sale totalmente mal parado, herido, a veces no se recuperan, y eso no lo tienen en cuenta nuestras autoridades. Entonces, pero ya felizmente, gracias a Dios, ya hay una ley en la cual se prohíbe, ¿no? Uh-huh. Casi mi amigo Fritz se fue adentro, a la canasta, porque se ha lucido con un cóndor después de haber estado prohibido ya la caza. Casi, el Richard le ha salvado a Richard. Bueno, una bonito, oye, no sé, ya pronto te va a llegar este tomo. Un saludo para nuestro gran amigo don Richard Valencia en alguna parte. Bueno, ayer nos ha comentado que estaba por Sorco, ¿no? Ahorita debe estar ya por Sorco. Debe estar por ahí. Porque, amigos oyentes, les contamos que el día de hoy, 14 de agosto, se va a realizarse la cuarta Feria Agropecuaria y Gastronómica, y se va a realizar desde las 10 de la mañana en la comunidad campesina de Sorco del distrito de Coyulqui. Y bueno, también va a reunir a productores y familias de la zona para disfrutar de los productos del campo y platos típicos de la zona. Qué rico, iremos a comer ahí. Bueno, esto también en conmemoración a la Virgen Asunta, ¿no? Ahí está la Virgen Asunta. Claro, es una oportunidad para conocer, en este caso, de cerca la producción y costumbre que caracterizan a la comunidad de Sorco. Es la Virgen Asunta, la patrona mamacha Asunta. Ña jaina punchamanta ña jayarigo ña festividad bajtambuamba llaqtapi, fiesta patronal en honor a la Virgen Asunta en el marco de estos 66 años de restricción política de nuestra provincia de Cochabamba. Mañana es la fecha central, ¿no? De la Virgen Asunta, 15 de agosto. 15 de agosto, ¿verdad? Pues sí, todas las asuntitas están de aniversario, de cumpleaños, ¿ah? Mami tan chica, asunta que sepas que asunta con acá Enrique, oye, armacha con asunta suteo. Pajar en punchón Enrique Achen Paiconapa. Muy bien, amigos, sí, me vas a casar en una paneguna. 7 de la mañana ya con un minuto ya. Vamos a ver, entonces, hoy viernes 14 de agosto del año 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Frase con Antoco Capón. Hoy se termina nuestra frase que nos acompaña en la semana. Bueno, que nos acompañó en la semana es lo siguiente: si aún no estás preparado para hacer cosas grandes, haz cosas pequeñas con grandeza. Te están llegando ahí los mensajes, lee, por lo menos. Lee, estoy dando las noticias, Guillermo. Usted puede estar leyendo, ¿eh? Al mismo tiempo, pues. Claro, no, lee usted, Guillermo, las noticias. Chinchilico, muchas gracias. Chinchilico, bien rápido, ¿eh? No pierdan tiempo, dice. Antes, Guillermo, que vayas, mira, eso de embriagar es mentira. Por ejemplo, ahí nos escriben, claro, nos escribe Carlos Solís. Dice, en todo Aymaraes se cazaba al cóndor haciendo un hueco encima del hueco. Un hueco encima. Bueno, se hacía un hueco y encima del hueco se ponía la carne y dentro, bueno, había gente, claro, habían personas ocultas y se ponía la tojla y se cazaba así. No, también hay esa historia, Carlitos. No, hermano lindo, mi paisano es Carlos, pues. Pique sí que más bien casi. Pero claro. Carlitos, no solamente eso, en verdad lo que dices es verdad. En verdad se hacía un hueco
y chayma hay que chocolate para tapar encima del huevo se ponía encima la del carne. caballo. Carne. Sí, ya Claro. estaba ya desintegrándose y adentro estaba la gente. Claro, y dentro del hueco habían personas Pucha, ocultas. pero tenías que hacer un buen pago al APO para que te pueda permitir cazar a su... Claro, y tenías que darte de repente 1 o 2 días, ¿no? Hasta que el cóndor baje, pues, ¿no? Chaipea uyala naike, puño naike, uyala naike, chaipeo, togope hams. Es verdad, Carlito, sí, es otra forma también de eso, ¿no? No es que te estés diciendo que es embriagar. Ay, no, pues, sí se embriaga, en verdad, lo llenan. En verdad, lo llenan de alcohol. Bueno, pues son formas, Carlitos. Ahí Claro, está. bueno, Muy bien, muchas ahí gracias. es otra forma, ¿no? Está bien. Vamos a recordar la historia, amigos. Guayajicuna, Panaicuna. Hoy día se recuerda el Día Interamericano de la Calidad del Aire. También hoy, amigos oyentes, es el Día Mundial del Lagarto. ¿Qué? ¿De Vizcarra? No, Guillermo, usted se está confundiendo. De Vizcarra, no. Estamos hablando del lagarto. Día Mundial del Lagarto. Del reptil. Claro que sí. Del y bueno, reptil, del lagarto. Johan Sane. De nuestro amigo, expresidente. Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, ¿sabes? Día Mundial del Lagarto. No, es Día Mundial del Lagarto, del reptil. Claro que sí. Bueno, después de una investigación, amigos oyentes, de la redacción del Día Internacional, se ha concluido que no existe una organización conocida que impulse el Día Internacional del Lagarto, sino más bien se trata de una iniciativa descentralizada que parte de diversas fuentes conservacionistas, grupos de investigación y centros de rescate, amigos oyentes. El 14 de agosto se homenajea a un tipo del reptil muy conocido en todo el mundo que posee más de 3.000 especies y por ello se celebra el Día Mundial del Lagarto. La principal finalidad de esta efemérides es de dar a conocer la importancia de las especies de lagarto, así como las amenazas que afronta, tales como el tráfico de fauna. Ya. Muy bien, muy bien. Bueno, en 1824, estamos hablando de un 14 de agosto, 1824, antes de que se produzca, ¿no es cierto? Se produzca la batalla de la Pampa de la Quinoa. Bien, usted se está pasando todavía. Sí. No, mentira. Hay otro, ¿no? No, está bien. Día del Santuario Histórico de Pampa de Ayacucho. Claro. Mira, ve. Día de Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho. Pero estoy hablando de la Pampa de la Quinoa, está cerquita, pe. Y le hablaba que en 1824 sí. el libertador Simón Bolívar llega a Huancayo. Ya. Eran meses antes de la guerra, de la batalla del 9 de diciembre, ¿no? Que pondría fin totalmente, ya acabarían con los españoles, ¿no? Estaría en Huancayo reclutando pues gente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más viene? Bueno, nos vamos al año de 1879, amigos oyentes. Un día como hoy, 14 de agosto, en España, en este caso, España reconoce la independencia del Perú. Bueno, ya mucho después. ¿Qué valía? Pues 1979. Sí, años claro. después. En 1956 muere Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán, creador del llamado teatro épico. Nos vamos al año de 1985. 2 patrullas del ejército ingresan a la comunidad de Acomarca, en Ayacucho, en busca de supuestos terroristas y asesinan a 65 comuneros, entre los cuales había niños, mujeres y ancianos. Amigos, atención, 2016 en Río de Janeiro, Brasil, el atleta sudafricano Wayde van Niekerk establece un nuevo récord mundial de los 400 metros lisos con 43,03 segundos, superando al de Michelle Johnson. 2 años después, en el año 2018, en Génova, esto en el país de Italia, se desploma parte del puente de Morandí, causando más de una treintena de muertos. En el 2024, amigos, la Organización Mundial de la Salud declara una emergencia de salud pública de importancia internacional por una epidemia de Mpox. Así es, amigos, en Ancacha, Guayajicuna, Panaicuna. Titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricui. Titulares. 7 de la mañana, 8 minutos, amigos. Rápidamente a la redacción de titulares nos vamos, amigos de Actamasicuna. Y es que efectivamente, amigos, atención,
Hoy día, viernes 14, amigos, se realizará el Simulacro Nacional Multipeligro 2026 en toda la provincia de Cotabambas, región Apurímac y el país entero, desde las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, señores. La actividad, también acá en Mina vamos a hacer el simulacro, ¿no? Todas las áreas ya están listos para poder salir a esa hora, apenas suene la alarma, salen de inmediato, amigos. La actividad permitirá poner en práctica cómo actuar y evacuar de manera segura ante un sismo, incendio u otras emergencias que puedan presentarse. 7:08, amigos. Más titulares en el ámbito local. Familias del centro poblado de Tambulla participaron en taller de orientación sobre alimentación saludable, prevención de la anemia y cuidado de los niños, impulsado por la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Durante la actividad se enseñó a preparar alimentos ricos en hierro, como hígado y sangrecita. También se brindó información sobre planificación familiar y prevención de embarazos no planificados. Además, también se ha orientado, amigos oyentes, a las familias sobre la importancia de controlar el crecimiento y el desarrollo de los niños. 7:09, amigos, 7:09, el informativo, el noticiero de la mañana, amigos. Atención, productores de Akira de las comunidades de Ocrañahuín, Patahuasi, San Juan de Yajua, Jocha, Laupay, Bellavista, Alto Libertad y Mocabamba recibieron mallas y mangueras para mejorar el manejo de sus cultivos frutícolas. La entrega se realizó como parte de un proyecto de apoyo a la producción agrícola de la Municipalidad Distrital de Akira, el cual permitió distribuir mallas para proteger las parcelas y mangueras para optimizar el riego. Estos materiales serán utilizados en cultivos de manzana, durazno, ciruelo, pera y tuna mejorada. Nos vamos, amigos oyentes, hasta el distrito de Mara porque se dio inicio a la obra de mejoramiento del Salón Comunal de Congota en el distrito de Mara, proyecto ejecutado por la Municipalidad Distrital de Mara para mejorar las condiciones de este espacio comunitario. El inicio de los trabajos se realizó el día de ayer, jueves 13 de agosto, en la comunidad de Congota y permitirá contar con una infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades sociales, culturales y comunales de la población. Más de 2 toneladas de residuos reciclables fueron recolectadas en la comunidad de Chiscahuaylla, en el distrito de Coyllurqui, durante el Ecotrueque Coyllurqui 2026, donde se reunieron más de 1.050 kilos de latas, 960 kilos de botellas de plástico. Los materiales fueron entregados por familias de la comunidad y canjeados por artículos de uso doméstico. La campaña de reciclaje continuará este sábado 15 de agosto en la comunidad de Palparo, desde las 10 de la mañana, donde la población podrá llevar botellas de plástico y latas para intercambiarlas por productos para el hogar. Y si hoy estás pensando alguna parte donde pasar este fin de semana con gastronomía, comida, ¿dónde? En este caso, amigos oyentes, la comunidad de Sorco. El día de hoy, amigos oyentes, viernes 14 de agosto, se desarrolla la 4ª Feria Agropecuaria y Gastronómica Sorco 2026 Virgen Asunta en la comunidad campesina de Sorco, en el distrito de Coyllurqui, desde las 10 de la mañana, donde productores, comuneros, visitantes se darán cita a esta tradicional festividad para disfrutar de la identidad cultural, la gastronomía local y el desarrollo agropecuario de la zona. Así es que hoy es fin de semana, Guillermo, y Sorco tiene el lugar adecuado para pasarlo de la mejor manera. No sé si esto es tanto como una noticia, pero en realidad están hablando de pasajes con motivo de las fiestas. Pero se dicen que se establecieron tarifas temporales para los pasajes en la ruta Cusco-Tambobamba y viceversa, con motivo de las festividades en la provincia de Cotabambas. Los precios fijados son de 60 soles para autos de turismo Aventuras D-Max, Antares y Virgen Asunta, mientras que el pasaje en combi de turismo Aventuras D-Max tendrá un costo de 50 soles. En tanto, la empresa Paljaro Mayo cobrará 50 soles por pasajero en auto. Las tarifas son temporales y se recomienda a los transportistas brindar un servicio seguro y responsable. No sé si así está, pero de Chalhuahuacho yo compro mis pasajes hacia el Cusco con algo menos en combia. Y me dice que pues ya está más segura. Bueno, pero esto es un pasaje temporal. Debe ser, Guillermo, por la festividad, ¿no? De la Virgen Asunta. Claro. Bueno, y por el aniversario de nuestra provincia. También. Vamos, amigos, con más noticias, vamos al ámbito regional, señor. Titulares, amigos, en el ámbito regional, un incendio forestal se registró en el cerro del Mirador de Corihuayrachina,
ubicada en el distrito de Curahuasi, generando preocupación entre la población debido a la rápida propagación del fuego y los daños ocasionados en la cobertura vegetal de la zona. La emergencia se produjo la tarde del día miércoles 12 de agosto de 2026. Atención, el gobierno regional de Apurímac, a través de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, brindó una importante capacitación dirigida a los integrantes del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Apurímac, Abancay. El objetivo es fortalecer los conocimientos de los trabajadores sobre libertad sindical. Vamos con más titulares, nos vamos hasta la ciudad imperial del Cusco, amigos oyentes, porque el arzobispado del Cusco evalúa, en este caso, el santuario de Sacsayhuamán y otros espacios más para recibir al Papa León XIV. Robert Presbots, la explanada del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, ubicado a unos minutos de la ciudad del Cusco, no sería suficiente espacio para albergar a miles de fieles católicos y turistas que arribarán para la visita del Papa León XIV en noviembre próximo, informó, amigos oyentes, así el arzobispado del Cusco. Y bueno, amigos oyentes, el Papa León XIV ha confirmado ya su presencia en Perú y estará del 11 al 17, donde visitará algunas regiones, provincias en este caso de Perú. Estará en Lima, estará en Chiclayo, estará en Cusco también, amigos oyentes, y por ello el arzobispado del Cusco está evaluando, ¿no?, si la explanada de Sacsayhuamán podrá ser un lugar adecuado que pueda, en este caso, albergar a miles de, en este caso, feligreses, turistas que estarán presentes en esta visita del Papa León XIV en la ciudad imperial del Cusco. Un saludo para nuestro gran amigo Monseñor Don Richard. En este caso, claro. ¿A quién Richard quiere usted, monseñor? No, es monseñor, es claro, el arzobispo del Cusco. Ya, yo pensé claro. Para monseñor de Coyurqui. Richard Daniel Alarcón. Richard Daniel, es el Urrutia. Pero el Papa León XIV, máximo representante de la Iglesia Católica a nivel mundial, ha confirmado su visita a Perú a mediados de noviembre. Claro, va a ser del 11 al 17. Del 11 al 17. Y luego, claro, más antes va a estar en Argentina, me parece que va a estar también. Ajá. Sí. Bueno, vamos a ver, amigos. Con más titulares, 7 de la mañana con 15 minutos, la Defensoría del Pueblo, amigos, en Cusco, ha iniciado acciones de seguimiento por la presunta vulneración de derechos de menores durante un show infantil realizado en la Feria Nacional Señor de Pampacucho 2026 en la provincia de Canchis. Está trayendo cola esto, ¿no? Sí. Más titulares, nos vamos hasta la Ciudad Blanca. El gobierno arequipeño declaró en estado de emergencia a 45 distritos de Arequipa ante el peligro inminente generado por el déficit hídrico previsto por el periodo de lluvias 2026-2027. La medida fue establecida mediante Decreto Supremo número 116-2026 PCM y tendrá una vigencia de 60 días calendarios. La declaratoria comprende distritos de las provincias de Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. Una operación conjunta ejecutada por el Comando Operacional del Sur y la Policía Nacional del Perú permitió generar una afectación económica de más de 52,5 millones de soles a la minería ilegal en Madre de Dios. La intervención se realizó en Inambari y permitió destruir e inutilizar 81 campamentos, 39 pozas y 112 balsas y 102 tolvas, además de diverso material empleado para esta actividad ilícita. Bueno, ahí está prácticamente todo, la policía, la Fuerza Armada se está trasladando a la región de Madre de Dios y es constantemente estas interdicciones, intervenciones en la minería ilegal que viene avanzando y azotando, también invadiendo zonas de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, devastando bosques, y por ello también en este caso el Estado está fortaleciendo más la presencia de las Fuerzas Armadas en esta región de Madre de Dios. Nos vamos hasta Puno, amigos oyentes, en la ciudad del Altiplano. ¿Qué está pasando? Porque esta región, amigos oyentes, impulsará la perforación de pozos para mitigar impacto por emergencia de déficit hídrico. Tras la declaratoria del estado de emergencia en 607 distritos de 16 departamentos, entre ellos Punos, autoridades de esta región anunciaron acciones para afrontar el fenómeno natural en los 110 distritos de las 13 provincias de Puno que forman parte de esta medida dispuesta por el Poder Ejecutivo. Muy bien, amigos, vamos a las nacionales. Oiga, están comentando respecto al cóndor, que estábamos comentando. Sí, ya. Ahí sí, efectivamente están comentando. Don Franklin Calada también dice, el caballo nuestro se hacía
podrir. Ah, No, mira. es que estas aves son pues Rapiñas. rapiñas, ¿no? Ujú. No, además les gusta la comida ya que se está en putrefacto. Claro, está en descomposición. Eso les gusta, pues. Y eso, claro, tienen un olfato Y que... eso huele, pues, y el cóndor desde arriba y desde abajo su compadre, el zorro, le avisa, pero sí, efectivamente, acá está, venga, bajen. Bueno, pues vamos a ver un ratito más, ahí hay varios que están comentando, amigos, de cómo efectivamente se emborrachaba también a los animales. Vamos a las nacionales, señor, 7 de la mañana, 18 minutos, Vladimir Cerrón ha reaparecido, señor, todo un héroe, todo un héroe apareció. Y ahí está al ladito su hermano, Valdemar, Ajá. sobándole a su hermano mayor. Waldemar. Ahí está, Vladimir Cerrón reapareció, señor, en público tras anulación de la prisión preventiva. Siempre permanecido en territorio peruano, así dijo Vladimir Cerrón, líder del Perú Libre, reapareció ayer jueves luego de que se levantaran las restricciones en su contra a raíz de que el Tribunal Constitucional anulara la prisión preventiva que se le dictó. Aquí estoy, dice, ¿no? Esa policía ha estado a 200 metros a mí, no me podía encontrar, a mi ladito estaban dando vueltas. Sí, él estaba viendo ahí a su lado. Sí, así es. Bueno, ahí está Vladimir Cerrón, reapareció entonces. Bueno, más titulares, amigos. El gobierno aprobó declarar de interés nacional la visita del Papa León XIV a Perú. El gobierno de la presidente Keiko Fujimori aprobó la reunión de Consejo de Ministros declarar de interés nacional la visita del Papa León XIV al Perú. El sumo pontífice recorrerá nuestro país del 11 al 17 de noviembre del presente año. Y también va a estar en Lima, va a estar en Cusco. Sí, está Pucallpa. Cerca, ¿no está Guillermo? No, ese día nos toca descansar, ¿o no? No lo sé, Guillermito, ojalá. ¿Quisiera usted recibir la bendición o no? Claro que sí, hay que estar ahí para ver al Papa León XIV ya. Y eso que estuvo acá en Cotabambas. Claro. Estuvo sentadito ahí en la Plaza de Armas, estuvo sentadito al lado de Valentín Quispe cuando era alcalde. Valentín Quispe no sabe qué valioso es esa foto que tiene. Claro. Te lo puedo, Valentín, te puedo vender la foto, donde está el Papa a tu ladito. Bueno, vamos a ver con más información, amigos. Atención, ahora Nación y Fuerza Popular, estos dos partidos, protagonizan disputa por oficinas en el Congreso. Así que el enfrentamiento generó la intervención de agentes de la seguridad, de seguridad del Parlamento, mientras que desde ahora Nación anunciaron un comunicado para explicar lo ocurrido y precisar las responsabilidades por la disputa. Ay. Esto me pertenece a mí. Además, el anterior partido estaba por ahí. Bueno, amigos, cosas que vienen sucediendo ya en el Parlamento. Vamos con más titulares. El Poder Judicial anula sentencia de 15 años contra Nadine Heredia y dispone también levantar orden de captura. La sentencia del Tribunal Constitucional motivó a que la segunda sala penal de apelaciones archivara definitivamente el proceso seguido contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por el delito de lavado de activos. De esta manera, la esposa de Humala podría regresar al Perú. Ya está, ñacha, contemos a ñacha. Bueno, igual va a estar, de repente va a decir, no, yo también estaba en el Perú, va a decir. Yo estaba allá a la vueltita nomás. Claro, ¿y qué dirá la señorita que llevaba la agenda, no? Ella era, su agenda llevaba, claro, ¿no? La señora Verónica era la que llevaba agenda de Nadine. De Nadine. Claro. A ver, ¿qué dirá? Bueno, se habrán olvidado, entonces ahora vuelve Nadine Heredia y bueno, ahora de repente se va a cambiar los papeles, porque en este caso Verónica Mendoza está siendo candidata por el gobierno regional de Cusco, ¿no? Entonces ahora Nadine Heredia de repente le va a llevar la agenda, se va a cambiar de repente los papeles. 7 de la mañana, 22 minutos, amigos. Más de 2 millones 300.000 jóvenes, más de 2.300.000 jóvenes, participarán por primera vez en las elecciones regionales municipales programadas para el próximo domingo 4 de octubre. El grupo lo conforman los ciudadanos que alcanzaron la mayoría de edad tras las mismas elecciones ocurridas en el 2022, según información del padrón electoral que ostenta RENIEC. De esta cifra, más o menos 1.201.675 son hombres
vale decir un 50,9%, y 1.160.416 son mujercitas, 49,1%. Hay más varoncitos entonces. En esta parte. Claro. Pero en términos generales en el Perú hay más mujeres. Más mujercitas, claro. Pero bueno, en este nuevo grupo de las personas que van a votar por primera vez, la mayoría son más varoncitos. Poquito más. Poco más, ¿no? No es mucho. Claro, entonces, amigos oyentes, ahí está la información y las elecciones es el 4 de octubre. Vamos a ver. Vamos con las internacionales, señor. Nos vamos hasta México, dicen. Bueno, en México, amigos oyentes, este país señala que Colombia rechazó a sus rescatistas por exigir una certificación mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes. Colombia intensifica la búsqueda de sobrevivientes tras el terremoto, mientras que el gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta críticas de la oposición por las restricciones de ayuda internacional. Más internacionales, 7 de la mañana, 23 minutos. Mientras tanto, ayer Colombia agotó las 72 horas decisivas para encontrar supervivientes tras el terremoto que deja 265 muertos. Tras las labores de rescate en Cali y otras ciudades continúan mientras el presidente declara emergencia económica para atender a los damnificados. Más de 11.000 viviendas han sido destruidas y no creo que con estas 11.000 viviendas destruidas hayan solamente 265 muertos. No, es imposible. Y todavía debe haber algunas personas que estén... Hay muchas que están por rescatar, sobrevividos, están sobreviviendo de repente a duras penas, y ojalá se pueda rescatar a todas las personas que están bajo los escombros, ¿no? Porque en Venezuela una señora creo que sobrevivió hasta 7, 8, 10, 12 días, lo recuperaron. No, lo recuperaron después de casi 30 días también a otra persona. Imagínate. Sí. Vamos con más. Bueno, vamos amigos con más noticias internacionales. Líderes ayanincas de Perú y Brasil alertan sobre el avance del crimen organizado. El 6 de julio, hombres armados invadieron el territorio indígena Campa do Río Amonia en la frontera de Acre y Ucayali. Un mes antes, dirigentes de Perú fueron amenazados. Líderes indígenas de ambos países advierten sobre la necesidad de una respuesta coordinada entre ambas partes para una región donde el narcotráfico, las carreteras ilegales y la violencia se hayan entrelazado. Bueno, esta amenaza también, pues, en este caso, a las personas de los líderes de ayanincas de Perú y Brasil. Ucrania, amigos, ha registrado en julio la cifra más alta de civiles muertos desde que comenzó la guerra con Rusia. Según un informe de la ONU, desde el inicio de la invasión en febrero del 2022, se han verificado 16.874 muertes civiles, aunque la cifra podría ser superior debido a la falta de acceso a áreas controladas por Rusia como Mariupol. Vamos a las deportivas rápidamente, señor Chinchilico, Chureicamo, Taquichata, Kay, Deportepa. Titulares, amigos, en el ámbito deportivo. Y bueno, el día de ayer, amigos oyentes, alegría en este caso para todo el Perú, porque el Cienciano del Cusco bailó al Botafogo por 6-1 en el estadio Inca Garcilaso de La Vega, y por ello el Cienciano del Cusco es el único equipo que hasta el momento se encuentra en un torneo internacional representando al Perú en la Copa Sudamericana, y otros equipos ya fueron eliminados de la Conmebol Libertadores, también de los playoffs de la Sudamericana, pero Cienciano se encuentra firme, amigos oyentes, en la Copa Sudamericana, y ayer ganó por 6-1 al Botafogo de Brasil. Los goles fueron el hat-trick de este caso de Zúcar, amigos oyentes. Se hizo un triplete de goles. Nieri Bandieri también, amigos oyentes, hizo sus 2 goles, y también Martínez con un golazo de fuera del área hizo también el tercer gol, ¿no? Entonces, amigos oyentes, 6-1 a favor del cuadro del Cienciano del Cusco ante el Botafogo de Brasil. Hubo partido, Santo ayer ganó por 2-1 al Macará, y también Vasco da Gama con Olimpia empataron 0-0. Wow, tata ponicho GPK chineki, pisi pasas se chaya pushaneki. Botafogo baja en Brasil y hasta taja. Su costal de goles se está llevando. Bueno, parece que a nuestra productora no le ha gustado nadita ese partido porque no nos ha titulado. Bueno, pero en este caso Perú-Argentina, luego de haber caído en los octavos de final del Mundial Sub-17 de vóley, hablamos de vóley, las matadorcitas lucharán por alcanzar el 9º puesto en el torneo, por lo menos. Se enfrentan hoy viernes por los playoffs del 9º al 16º lugar
del Mundial del Vóley Sub-17. El encuentro se disputará en el Gimnasio Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional de Santiago, Chile, desde las 10 de la mañana, hora del Perú. Así es, amigos oyentes, y bueno, vamos a ver qué es lo que dijo Melgarejo. Bueno, amigos oyentes, Melgarejo también dijo: no se confíe, pase a la goleada de Cienciano ante Botafogo. No podemos pegar un golpe duro. No nos podemos pegar, dice, ¿no? Bueno, Horacio Melgarejo también ha destacado el gran partido de sus dirigidos ante Botafogo, pero pidió mantener la calma pese al 6-1 conseguido. El estratega advirtió que la serie todavía no está definida. O sea, bueno, y eso está bien, ¿no? De que el director técnico de Melgarejo no esté confiado, pues, como Botafogo. Botafogo vino aquí a jugar ya muy confiado, porque decía, pues, hemos ganado 5 partidos, hemos empatado 1, hemos tenido el puntaje perfecto, hemos sido el líder absoluto de nuestro grupo, y bueno, venían confiados, donde buscaban, pues, tener una victoria o un empate ante el Cienciano del Cusco, pero se dieron contra la pared, amigos oyentes, el cuadro de Botafogo. Chocó con el Cienciano y se fueron humillados por 6-1. Y hubo por ahí un penal polémico, ¿no? Donde no se ha cobrado también, amigos oyentes, a favor del cuadro imperial del Cusco, donde pues un defensor del Botafogo le agarra a Bandiera, le agarra del cuello, lo tumba frente al árbitro y dice, ¿no? Claro, dice, no hubo penal, señor, juegue, sí, juegue. Y por ahí también hubo una agresión, ¿no? Un cabezazo le metieron a Nacho Barrios y bueno, a Sousa, y tampoco, pues, el VAR no dijo nada. Entonces, amigos oyentes, pero bueno, el resultado fue abrumador. Por 6-1 se fue goleado el cuadro de Botafogo. Seina Guayajecuna Panaicuna, 7 de la mañana, 29 minutos. Ratucha y Samairos, ¿no? Ratucha y Samairos, Guayajecuna Panaicuna. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones, y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones, en febrero solamente ha ingresado 500.000, y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero, para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Hanchis horas le estamos con una 15 que yo painin piña voy a repana y caipin marimón cobrajocha a raíz de esto. Bueno, bonito, en verdad, pues la tierra cotabambina era brava, pues sus fiestas bravas, efectivamente, con el cóndor. Oiga, todo estaba, había una visión bastante, ¿qué te digo? Una cosmovisión muy buena de relacionamiento entre los apus, los cóndores, la gente, ¿no es cierto? Y sobre todo, pues, en este caso, de la forma como se trataba a los cóndores también cuando se cazaba. Digamos, al cóndor se le ponía encima del lomo del toro, que significaba que era la fuerza española, y también al cóndor se le daba de comer la carne española, que era el caballo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas acá. Por ejemplo, don Frankie Encalada nos dice: el caballo muerto se hacía podrir. Luego René Pajo Lima dice, pero es verdad que se emborrachaba al cóndor después de capturarlo. Luego dice también Urbano Gutiérrez Rivera: buenos días, Radio Surfo, y saludos desde Arequipa para toda la familia Rivera en Mocabamba. Doña Chela también ya despertó, está también escuchando. Sí. Bueno, y es hora, como todos los viernes, de escuchar pues nada menos los comentarios tan acertados de nuestro colaborador, ¿no? Don Fred Arredondo. ¿Saludos? Claro que sí. ¿Qué tal, Fred? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy, para, en este caso, compartir temas de interés y temas que ayudan también a fortalecer nuestra identidad cultural. Fred, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, buenos días. Un saludo a todos los amigos que
nos escuchan en estas horas. Efectivamente, las corridas de toros vienen desde hace miles de años en la historia de la humanidad, por lo menos hace 9.000 años. Entonces, viene de la etapa en que los humanos empiezan a domesticar a los diferentes animales. En este caso al ganado vacuno. Entonces, dentro de los ganados también hay diferentes especies o variaciones, y hay una especie de lidia o de pelea, dice, ¿no? Entonces, ahí se forja la tauromaquia, que viene de tauro, de toro, maquia, es pelea. Entonces, hay todo un tratado sobre la tauromaquia. Pero en el fondo, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que el toro o el ganado de lidia tenga pues una muerte en la que es capaz de defender su vida. O sea, cuando los humanos domestican a los animales, estos inexorablemente sirven para ir al tamal, en este caso los vacunos, ¿no? Inexorablemente tarde o temprano tenemos que comérmelos. Esa es la función que le ha dado la humanidad a estos animales. Pero al ver que había esta especie de lidia o de pelea, ¿qué han hecho los seres humanos? Han hecho todo un arte para llegar a su muerte. Por ello es de que se desarrolla todo un tratado, un conocimiento, y va evolucionando en el tiempo. En los últimos años, lamentablemente, la sociedad de animalistas han empezado a mostrar su indignación, su humanización a los animales, y bueno, han intentado prohibir. Sin embargo, acá en el Ande, cada año se aperturan nuevos ruedos. Cada año los pueblos solicitan a su municipio construir un ruedo de toros, porque está pues entronizado en nuestra cultura, en nuestro mestizaje, en este maravilloso mestizaje que ha habido en esta parte del mundo, donde la cultura ibérica que ha llegado se fusiona con la andina. Y producto de eso, por ejemplo, es el Yaguar Fiesta o Toros Pugli. Bueno, hay ciertas tesis en las que dicen que el Yaguar Fiesta es la supremacía de lo andino frente a lo ibérico, ¿no? Por eso ponen al toro, al cóndor encima del toro. Y bueno, hay otra tesis que dice, por ejemplo, esta es una fiesta, la fiesta más sublime que existe dentro del mestizaje en el Ande. Es decir, el encuentro de dos mundos en el que participa el toro, que viene de Europa, y el cóndor, que es un semidios. Ya, el cóndor es un auqui, pero también el toro no olvidemos que también tiene un aura de sacralidad, un aura de Dios. Por eso ahí el minotauro, o los toros alados de Babilonia, que también es otro semidios, el toro. Entonces, ¿qué ha pasado? Es el encuentro de dos semidioses. Es ese encuentro más sublime de nuestro mestizaje, que en un momento no se trata de una pelea, sino de ese encuentro sublime, de convertir por un momento a un toro común y corriente en un ser alado, que tiene alas,
Ese es el encuentro más sublime de nuestro mestizaje. Lamentablemente, en los últimos años ya no es posible, digamos, realizar esto de Aguarfiesta por las diferentes muertes que ha tenido el cóndor, sobre todo por la falta de afición, por la falta de conocimiento, por la suerte tal vez. Entonces, y porque, bueno, el cóndor es un animal que está en extinción. Sin embargo, la gente sabe cuál es el trato, cuál es el significado, cuál es el lugar que tiene el cóndor frente a nuestra sociedad andina, frente al ayllu. Por ejemplo, en Chile, en Argentina hay más cóndores que en Perú, y hay reservas de cóndores. Sin embargo, el cóndor en el Ande tiene pues este halo de sacralidad, esta categoría de ser un semidios o Dios, semidios, un auki, ¿no? Entonces, puede haber allá en Argentina, Chile, más cóndores, pero acá su significado es muy diferente. Lamentablemente también las corridas de toros en Colombia y en otros países se están prohibiendo, pero por gente que ni siquiera ha ido a una corrida de toros y mucho menos sabe de la vida de un toro de lidia. Un toro de lidia no es como un toro de camal, donde día y noche al toro de camal se le hace comer, se le prende la luz día y noche, y en 1 año y medio están engordando y alcanzan los 400, 500 kilos. Un toro de lidia tiene que tener máximo, o sea, entre 4 a 5 años de vida natural, donde está correteando con sus hermanos, con sus primos, el toro. Nunca se le quita la leche, no. Imagínate quitarle la leche a una vaca de lidia, es mucho riesgo, mucho peligro, ¿no? Entonces, toma su leche entera el toro de lidia desde becerro, toma esta leche de su madre. No es como la vaca que las lecheras, ¿no? Más de la mitad de la leche el humano le extrae y es para su consumo. En cambio, estos toros de lidia crecen tomando su leche, crecen libres, jugando, correteando, y hay videos de becerritos que apenas nacidos están embistiendo, ¿no? Entonces no es que el ser humano nos obligue a pelear. Bueno, el mensaje final sería que si a uno no le gusta la corrida de toros, que no vaya, pero que tampoco se oponga y que prohíba las corridas de toros simplemente porque lo ha visto por televisión o porque ha tenido conocimiento o por una especie de confrontación política. La corrida de toros, como la conocemos en el Ande, el toro Spukley, que es sin muerte del toro, que no se mata al toro, al contrario, toro Spukley significa jugar con el toro, y es un juego el que se hace, donde se corre riesgo, sobre todo el torero es el que corre el riesgo, ¿no? En el toro Spukley. Y que vivan estas corridas, que vivan nuestras costumbres, y ahora es inconcebible, por ejemplo, el aniversario de un pueblo sin su corrida de toros. Seguramente va a seguir creciendo. Gracias por el espacio, queridos amigos. No, importante lo que mencionas, mi querido Fred. Acá un bonito ejemplar, espero que el municipio de Coyhaique, donde estuviste alguna vez, te haga llegar este bonito tomo que han editado sobre, en este caso, el toro Puglay o Yaguarfiesta. Y ahí en los pasajes sobre el toro, mencionan precisamente a Arguedas, ¿no? El Yaguarfiesta, según Arguedas, es una variante del toro Puglay en la que el ritual del cóndor atado al lomo del toro representaría al mundo andino, mientras que el toro simbolizaría al colonizador español o la fuerza bruta. Bueno, en Coyhaique dice, esta interpretación es compartida únicamente por algunos pobladores ilustrados, ¿no? La mayoría de la población campesina, en cambio, desconoce la lectura arguediana. Por el contrario, para ellos el toro forma
forma ya parte de su cosmovisión ancestral, protegido por los apus, tal como se evidencia en el siguiente testimonio del señor Wilka, que dice: el toro es un animal de nosotros. Hablan incluso del Illa. Hay un mito del Illa en el cerro de Aputintaiparo, desde donde dice salen pues el toro salía de noche, generalmente cuando estaba lloviznando, y las vacas salían preñadas y nacían los geles, que eran terneros sin cola, lombitas sin cuernos o terneros de color gris. Bueno, y eso es lo que dice, ¿no? Sobre esta fiesta, Arguedas. Claro, en realidad el toro adquiere también, o sea, apenas llega también adquiere esta categoría de sacralidad, porque, a ver, en las casas, en los tejados de las casas, ¿qué cosa hay? ¿No es un torito de Pucará? Justamente el toro también es un animal que se convierte en un, bueno, que llega como semidios y es pues protección. Los toritos de Pucará, todas esas illas, ¿no? Eso entonces me parece que seguramente con los nuevos estudios va a cambiar la perspectiva sobre esto del Yaguargesta. Lo que pasa que en los últimos años ha sido bastante manipulado por el carácter político que le han querido dar. Sin embargo, en un momento el Yaguargesta, pues como les dije, era el encuentro más sublime de dos mundos: el toro, que viene como semidios, y el cóndor, que también es un semidios en nuestro espacio geográfico. Por supuesto. Bueno. Muy bien. ¿Tú ya tienes ese tomo, mi querido Fred? No lo tengo, pero sí me encantaría tenerlo. Vamos a pedirle a don Fritz Valencia que le haga llegar, porque usted es un gran estudioso. Debería tenerlo esto, porque efectivamente es muy bueno para tenerlo en la biblioteca. ¿Ya? Perfecto. Gracias. Gracias, Fred. Un saludo a todos. Un abrazo para ti. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente para ti, mi hermano. Gracias, Fred, ¿no? Ahí estuvo don Fred Arredondo, amigos oyentes, ilustrándonos con las tradiciones, las corridas de los toros de Lidia, ¿no? Y bueno, los toros de Lidia se crían. Bueno, hay en este caso redacciones donde se manifiesta, ¿no?, de que los toros de Lidia se crían para estas actividades prácticamente. No es que digamos por ahí, no, que pobrecito, pero bueno, uno de los defensores también, en este caso de las corridas de toro, fue Mario Vargas Llosa. Decía, bueno, estos son parte de las costumbres, de las tradiciones, y como esto que también genera, en este caso, polémica, genera debate. Ahí va a haber, obviamente, muchos comentarios a favor, otros comentarios en contra, pero sin embargo, amigos oyentes, cada uno tiene la forma de pensar de manera distinta. 7:45, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricui, y bueno, amigos, vamos a seguir compartiendo con ustedes las notas, porque el distrito de Cotabambas, bueno, la provincia de Cotabambas está de aniversario y cumple sus 66 años de restitución política, y bueno, el día de hoy es el Día Central de la Virgen Asunta. Seguramente allá en el distrito de Tamobamba, capital de la provincia de Cotabamba, se estará realizando actividades por esta fecha tan importante, amigos oyentes, por el 66 aniversario de la restitución de la provincia de Cotabamba. Hoy es 14 y hay actividades, porque desde el día de ayer, amigos oyentes, se está llevando, en este caso, actividades en honor a la fiesta patronal de la Virgen Asunta en la Plaza de Armas. ¿A qué hora inician? Normalmente a las 9 de la mañana se está iniciando con diversas actividades por la fiesta patronal de la Virgen Asunta, que nos recuerda, en este caso, la Asunción de la Virgen María. Y muchos dicen, oye, la Virgen Asunción es otra, la Virgen Asunta es otra, la Virgen Natividad es otra, la Virgen, no sé, hay varias, ¿no?, que te dicen tal Virgen, tantas vírgenes hay. Bueno, en este caso es una sola, la Virgen María, y claro, es la Virgen María, pero representada en varias etapas, ¿no? Por ejemplo, claro, la Virgen de Natividad es cuando es el nacimiento, pues, te da el nacimiento. La Virgen Asunta, dice, es la asunción de la Virgen. Y también, amigos oyentes, bueno, ahí es lo que manifiestan, ¿no? Tantas vírgenes. Y bueno, las otras son las apariciones. Te dicen la Virgen de Guadalupe. No, pues la Virgen de Guadalupe se apareció en México, en Guadalupe.
¿no? Entonces son cosas que a veces de repente muchas personas te dicen, tantas virgen, te dicen, pero en realidad es solo una virgen y se llama la Virgen María. Bueno, amigos, también hay actividades el 18 y 19 de agosto. Se va a realizarse actividad de fulbito, vóley y básquet interinstitucional. Esto se va a llevarse en la losa deportiva de Inqui y también en la cancha sintética La Yunza. Desde las 5 de la tarde estas actividades deportivas se realizará por el 66 aniversario de restitución política de nuestra provincia de Cotabambas. 20, 21 y 22, todos nos vamos a la gran feria interregional y gastronómica 2026, esto en Parcopampa, en la comunidad de Yanaja, y esto va a arrancar desde las 7 de la mañana. Seguramente va a haber el acondicionamiento todavía el 20, el 21 ya estarán ya prácticamente todos instalados en sus respectivas stands o carpas para exhibir y vender también sus productos agrícolas, en este también de repente sus productos ya elaborados, ¿no? Y a veces yo veo por ahí que llevan miel, llevan polen, llevan, amigos oyentes, papas también llevan en este caso para poder vender, ¿no? Entonces, así es que, amigos oyentes, la provincia de Cotabambas celebra su riqueza frutícola también en la primera feria regional también de los frutales andinos que se realizará el día viernes 21 de agosto también en el campo ferial de Parcopampa. La actividad está organizada en el marco de los 66 años de restitución política de la provincia de Cotabambas, donde va a reunir prácticamente a productores de la zona, quienes van a llevar su variedad de productos de frutas que cultivan en la provincia. Y la feria también busca, en este caso, promover la producción local y apoyar a los agricultores, además de ofrecer a las familias un espacio de esparcimiento y también de conocer y disfrutar de los productos que tiene nuestra provincia de Cotabambas. Así es que nos vamos a Parcopampa. Chema dice. Bueno, recorreramos, Anches, y más. ¿Qué será de la vida de nuestro amigo Aquiles? Mai Pespor Enrique, Mai tiran pues que totamantan una a veces caballo taja muy shan, el yanca muy shan en espacio y más pues que recorreramos aswan. Aquiles te estás saluda. Anchepino que hacen güey, tenchis don Aquiles abarca Tambobamba yachtamantacaman. Don Aquiles y Mainaya. Muy buenos días, mis queridos amigos de Radio Surfui. Bueno, de vez en cuando siento pues apareciendo, desapareciendo. Así es la vida del hombre, pues del hombre andino, mi querido Guillermo. ¿Dónde andas? Bueno, estamos pues, estamos en fiesta patronal. Ajá. El día de mañana es su día central de la mamá Asunta, ¿no? Claro. Hay 2 cargontes. Que bien, hoy día, anoche fue Seratinque. Acá en Juchuy Plaza, en Tamobamba, han estado bastantes danzarines, los cargontes, bueno, etcétera, etcétera. Y el día de hoy, a partir de las 2 de la tarde, procesión por todas las calles principales de nuestra localidad de Tambobamba. Así que los cargontes ya están ya con sus respectivas bandas típicas. Los cargontes, la señora Paulina Mancilla Abarca y sus hijos, también don Salomón Ortega y su esposa, ellos también están ya listos, prestos, atentos. Ya prácticamente hace 3 días ya los danzarines también están ya bailando con qué entusiasmo, con qué ganas. Bueno, hay más de 30 grupos bailarines, mi querido Guillermo. Algo de 36 grupos bailarines. Bueno, año tras año va creciendo también, porque años antes había pues unos 2, 3 grupos con las justas. Ahora cantidad ya más o menos se parece un poco a Paucartambo, pues, el 16 de julio, a la Virgen del Carmen. Así que hoy día, a partir de las 2 de la tarde, procesión por todas las calles del pueblo de Tamobamba, y acompañan todos los danzarines, todos los danzantes, todos los grupos. Ahorita mismo ya están pasando, estoy acá por el hospital, por todas las calles, bulla los danzarines. Así que el corrido de toros pasado mañana, el día domingo y el día lunes.
con toros de casta, nos indican, de media casta, con toreros profesionales. Bueno, también es pues un gasto fuerte, Guillermo, porque no es poca cosa hacer este cargo. Hay que brindar también almuerzo, pues el día de la corrida, su once y su almuerzo a toda la población prácticamente, a todos quienes van a asistir, quienes van a visitar a los cargontes. Es libre el almuerzo, luego su cervecita, su once. Bonitas tradiciones, costumbres tiene también cada distrito de nuestro pueblo de Cotabambas, mi querido Guillermo. Claro que sí. Nada más haría por un momento si tuviera alguna pregunta. Claro que sí, don Aquiles, y como nos mencionas, día a día se va aumentando, en este caso, los danzarines. Ahora, ¿cuál es la danza más tradicional que acompaña a la Virgen Asunta, don Aquiles, en estas procesiones de la Mamacha Asunta, que hace el recorrido por el distrito de Tambobamba y también derramando bendiciones para su población? Sí, hay diferentes danzas, pero danzas costumbristas acá del pueblo desde aquellos años. Esto es danza chileno, no es chilingano, ojo. Ya muy mal se expresa la gente, chilingano, dicen, no es danza chileno. Después hay una danza también, danza llamera, no es llamerada, sino danza llamera. Luego también danza guayas, que guaya hecho, pues hacen su sombrero, pues de paja brava, a eso se refiere, no guaya hecho. O sea que cada danza tiene su origen, no es común tampoco. Danza chileno tiene su origen, es de la guerra prácticamente Perú con Chile, la independencia, de los montoneros prácticamente esta danza que ellos sacaron. Muchas veces pues los montoneros triunfaron también en la guerra y de esa manera festejábamos en las alturas con chicha de chuño, con todo, bailando, cantando por la alegría. Y ahí prácticamente es su origen de la danza de chileno, mis queridos amigos. Después también tenemos pues diferentes grupos. ¿Aló? Sí, claro que sí, aquí le estamos atentamente escuchando. Y bueno, sí, pues muchos dicen chilinganos, ¿no? Pues, entonces tenemos, digamos, la danza de los chiles. Y importante aclarar esto, don Aquiles, porque es importante conocer pues el nombre verdadero para no estar ahí confundiéndonos con otras denominaciones. Muy bien, y mañana es la misa seguro, la misa central, ¿y se va a realizarse en la Plaza de Armas o de repente se va a realizarse dentro del templo de Tambobamba? Bueno, como hay bastante gente, entonces ya no hay espacio pues en el templo, entonces tiene que ser afuera. Y los feligres tenemos que estar en la plaza. Mañana, después de la misa, pues ya los van a demostrar cada grupo de bailarines, pues, ¿no? O sea que es un pequeño carrito que hacen también pues, con sus respectivas danzas. Entonces en la puerta del templo va a estar la Virgen, también allí van a bailar todo el santo día, no creo que acaben porque hay bastantes grupos de danzarines. También me olvidaba, danza original también pues, runaturos, ¿no? Huacay, Humacho, runaturos. También todas estas danzas es de pastoreo, pues Huacay, Humacho. Bueno, antes pues a todo harapiento la gente pastaba pues ganados de los mistes, en las haciendas. De ahí viene pues este Huacayo, una bonita danza. Luego también danza llamera, también de pastoreo de los animales en la parte alta. Danza huaylas, también de pastoreo de los animales en la parte alta, mis queridos amigos. Todo esto hay que aclarar y hay que conocer la verdad nomás. Excelente, excelente. Sí, bueno, pues esto es lo que nos enseña, pues efectivamente las actividades que año a año se realizan y que hay que seguir. ¿Y cuánto mide la Virgencita Asunta, esta imagen tan milagrosa, tan venerada? Es una imagen pequeñita, ¿no? No, es de regular tamaño, es. Uh-huh. No es pequeño, no es. Uh-huh. Hay dos vírgenes. Hay otra virgen, la principal. Uh-huh. Está en su gruta nomás porque ella no sale a la procesión, sino su representante es la que sale, porque un año
me indican hace años, ¿no? Que había, cuando sacaron a la Virgen principal a la procesión, pasó pues un temblor fuerte y un viento que le ha despechado las casas de paja, todo ello por ahí, miedo a ese castigo, no lo sacamos a la Virgen principal, que es Virgen Asunta verdadera, es lo que nos indica. Ahora su representante sale pues a la procesión, porque no se mueve de su gruta dentro del templo, no está la otra Virgen que dicen que es Virgen original. Ajá, bueno. Buen dato. Hay que saber eso, en verdad hay que conversar con los encargados para saber que efectivamente dónde está la original. Bueno, pero de todas maneras, casi todas las vírgenes, Hernancito, son pequeñitas nomás. El de Paucartambo, por ejemplo, la Marcha del Carmen, no es muy grande, ¿ah? Tan pequeña, no, Sí. ¿no? Es regular tamaño tiene Guillermo. Sí, más o menos, bueno, tendrá pues unos 60 centímetros, sí, un poco más. Más, ¿es? claro. Sí, Yo sí. lo he visto entonces desde lejos. De repente has visto a otra virgen. Desde lisa. Alguna réplica. Alguna réplica había visto. Sí, Muy bien, y mi querido Aquiles. Muy bien, estaremos atentos a las informaciones, ¿ah? Correcto, hasta el día lunes, mis queridos amigos, muy buenos días. Buenos Buenos días. Bien, amigos, Guayajicuna, Panaicuna, mientras tanto repasando un poquito las actividades, el programa de general de actividades por estos 66 aniversario de restricción política de Cotambas. Les recordamos, amigos, que estamos en plena fiesta desde el día de ayer hasta el día 17, la fiesta patronal en honor a la Virgencita Asunta. El 18 y 19 hay fútbol, vóley y básquet, interinstitucional. El día 20, 21 y 22 la feria interregional. Esto es en Parjopampa, esto está muy bueno, esto es en Yanaja, bajando pues hacia Tambobamba, ¿no? Entonces, Chay Pinto Pareso en Guayajicuna, Panaicuna, 20, 21 y 22 de agosto la feria interregional. Y el día 21, 22, 23 Copa Municipal 2026 en el Estadio Monumental de Rairoja. El día 21 y 22 Campeonato de Gallos a Navaja, atención galleros. Esto va a ser en la losa deportiva de Huancayo, ¿ya? Así que el día 21 y 22. El día 24, atención estudiantes, a todas las instituciones educativas, el desfile cívico-escolar etapa distrital, ¿ya? Etapa distrital, amigos. Bueno, y el día 25, concurso de canto y música. Bueno, y así sucesivamente siguen. También hay matrimonio civil, me parece. Claro, matrimonio civil allá. También eso se realiza cuando, Guillermo, el 27 de agosto. 27, ¿no? Matrimonio civil masivo. Entonces, los que ahí de repente faltan, en este caso, hacer ya la unión formal, ya todos vamos con el a cuento la del municipalidad Servinacoy a inscribirnos y participar del matrimonio civil masivo. Y esto se va a realizar en el salón consistorial. con el desde las cuento 10 de la del mañana. Servinacoy y están ahí conviviendo. Sí, bueno. Servinacoy, che, Mayinacoy, me voy a reír con la no es Servinacoy. Vivos son, ¿no? Bueno, pues los que están en Servinacoy ya de una formalicen, ¿qué están esperando? Ahí solamente no les costará mucho el matrimonio civil masivo, va a ser inscripción gratuita, debe ser, Claro, bueno, supongo que sí. Sí. Vamos a ver, entonces, amigos, atención, 8 en punto de la mañana, Guayajicuna, Panaicuna, 8 en punto de la mañana, amigos, la hora en todo el Perú, Guayajicuna, Panaicuna. Vamos con más, vamos a comentar un poquito de las noticias nacionales, porque estamos un poquito desvinculados con las noticias nacionales, muchos no saben lo que está pasando. Bueno, el simulacro ya lo hemos dicho, pero de todas maneras. Claro, pero bueno, ese es a nivel nacional, ¿no? Claro. Y el Perú, amigos oyentes, ensayará, bueno, el día de hoy, 14, cómo responder a un eventual sismo de magnitud 8.8. Claro. Y bueno, amigos oyentes, este es el segundo simulacro nacional multipeligro del año en curso. En todo el Perú se realiza el día de hoy, amigos, el segundo simulacro nacional multipeligro 2026, una jornada en que la población pondrá a prueba su capacidad de preparación y respuesta ante distintos peligros, entre ellos un eventual sismo de magnitud 8.8. Y bueno, el ejercicio, amigos oyentes, se desarrolla ¿a qué hora esta actividad? A las 3 de la tarde, este simulacro, y permitirá evaluar la reacción de las personas y las entidades ante situaciones de emergencia, así como fortalecer las acciones de preparación y respuesta frente a peligros de origen natural o provocados por la acción humana. Y bueno, lo que se busca es que la población conozca qué hacer antes, durante y después de una emergencia, y que participe de manera organizada y que ponga también en práctica
las medidas de seguridad previstas para su hogar dentro de trabajo, institución educativa u otros espacios donde se encuentre. Así es que, amigos oyentes, el día de hoy todos participemos de este simulacro multipeligro. Es el segundo simulacro del año, donde, bueno, en algunos casos son inundaciones, en otros casos son sismos, en otros lados son incendios, y bueno, hay que saber cómo responder ante estos fenómenos naturales que se podría dar. Así es que no lo hay que tomar a la ligera. Algunas veces yo veía que es simulacro, están caminando despacito. Sí, pues, no les interesa, ¿no? Lado, todos, bueno, sin tener en este caso en cuenta de que están en un simulacro, ¿no? Pero siempre hay que tener, amigos oyentes, esa actitud, ese comportamiento frente a unas posibles, en este caso, fenómenos naturales que podría suscitar en nuestro país. Recordemos que hace poco fue en Colombia, hubo sismo, también hubo en Venezuela sismos de más de 7 grados, ¿no? Y la población, de repente por ahí se pudo de repente responder de una manera adecuada porque participaron de repente de algunos simulacros en sus países. Y en este caso, Perú, nuestro país, amigos oyentes, no está pues fuera de peligro, ¿no? Se encuentra también dentro del cinturón de fuego que podría, en este caso, afrontar algún sismo, algún terremoto en nuestro país, y uno de ellos es por el movimiento de las placas tectónicas, las placas de Nazca, que están pues a profundidades de kilómetros, pero sin embargo al momento de liberar esa energía hace de que suba en forma de ondas hacia la superficie de la Tierra, y esto genere movimientos telúricos. Muy bien, amigos, 8 de la mañana con 4 minutos ya. Bueno, ya regresaremos a Edilberto Sánchez Pinares, encargado de Defensa Civil. ¿Qué pasa? ¿Se ha dormido, don Edilberto? Edilberto está preparando para las 3 de la tarde seguramente ya pues este simulacro multipeligro. Y Menaya, puñora por Edilberto, muy buenos días. Buenos días, Guillermito, papá, man, puñuruni pacho. Cosa con Cairo Squani. Ajá. Bueno, mi querido Guillermito, ¿Cómo va a participar la municipalidad distrital en este caso, en este ensayo multipeligro? ¿Va a haber compromiso o no va a haber compromiso de parte de la municipalidad? Porque yo te pregunto, las instituciones públicas deberían tener un compromiso serio para poder hacer este tipo de simulacros, este tipo de prácticas, encabezar sobre todo. Yo recuerdo cuando el señor suboficial superior Franklin Encalada era pues comisario. Él mismo salía a hacer estos simulacros y lo hacía muy bien, dando el ejemplo. ¿Cómo va a ser el caso del municipio? ¿El alcalde va a estar o no? ¿Los regidores van a participar? ¿Cómo va a ser, don Edilberto? A ver, vamos a ver si me está escuchando por ahí. Sí, adelante. Sí, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias y agradecer a esta prestigiosa Radio Surco, y que llega a todos los lugares de nuestro distrito de Chalhuahuacho, asimismo a la provincia de Cochabamba. Mi querido Guillermo, verdaderamente nosotros hemos hecho los 3 pasos, ¿no? El antes, el durante y el después. Hemos hecho la práctica correspondiente. El antes hemos empezado a capacitar a todas las instituciones en temas de simulacro, en incendios urbanos, y asimismo también hemos capacitado en primeros auxilios a las autoridades en forma muy especial y a las instituciones privadas. Entonces quiere decir que estamos cumpliendo. El durante va a ser pues hoy día a las 3, cómo se responde a esta emergencia, a este simulacro. Y enseguida también nosotros hacemos un informe, después hacemos un informe a nuestras instituciones superiores para poder comunicar cómo se ha llevado este simulacro. Asimismo, Guillermo, esta vez nosotros la municipalidad ha sacado un memorándum
indicando que todas las instituciones y las áreas de las municipalidades deben cumplir con este rol como primera autoridad y como primera línea. Claro. La comisaría está comprometido juntamente con Serenazgo. En 3 puntos vamos a cerrar las vías de comunicación de transportes, en especial uno es en el Colegio Gran Amauta, se va a cerrar solamente por 10 minutos, y el otro es en la entrada de Álamos, también 10 minutos, y el otro acá en Rangra, en Huichaipampa, se va a cerrar también por 10 minutos. Está la comisaría y el Serenazgo va a estar en esos puntos. Y tenemos carros o ambulancias de evacuación de heridos, uno en el Colegio Raviolán, otro en el Colegio Gran Amauta, otro en la Plaza de Armas, otro está en la obra terminal terrestre y el otro está en el complejo deportivo de Chalhuahuacho. En esos puntos van a estar las camionetas debidamente señalizadas con una cruz roja, y el nombre del chofer va a ir, o del lugar también. Entonces, ellos están listos y prestos para evacuar al centro de salud de Chalhuahuacho todos los heridos de esos 5 puntos. Entonces, mi querido Guillermo, todo está organizado, solamente nos toca a esperar la hora exacta, y a los sonidos de las cámaras de videovigilancia va a darse el inicio de este sismo. Y ya sabemos, en especial el municipio, como dice en la primera autoridad, nuestro señor alcalde estará tomando a la cabeza, el señor subprefecto se va a encontrarse en el centro de operaciones de emergencia, el que va a recoger todas las informaciones de todo lo ocurrido, y enseguida él empezará a comunicar a las autoridades principales y así al área de defensa civil. Y nosotros definitivamente vamos a estar en distintos puntos, puesto que nosotros solamente somos 3 personales en el área de defensa civil y nos estamos distribuyendo en distintos puntos, y vamos a responder a esta emergencia o a este simulacro en nuestro distrito de Chalhuahuacho, mi querido Guillermo. Perfecto, bueno, si es así, felicitaciones, porque bueno, vamos a ver, ir a la práctica. 3 de la tarde, mientras ustedes estén haciendo, encabezado por el señor Iván Cruz y también vuestros funcionarios en distintos puntos, nosotros también dentro de Mina estaremos pues en distintas áreas, saliendo precisamente a la hora en que exactamente suenen las alarmas, estaremos saliendo a participar de este simulacro. Muy bien. Dicho esto, en todo caso, ojalá el resto de las municipalidades también estén encabezando esta práctica que es tan importante y que efectivamente es oportuno hacer esto ahora, ya que los temblores, los terremotos están de moda ahora. Perfecto, mi querido Edilberto, muchísimas gracias. De igual forma, papá lindo, agradecerle a su prestigiosa emisora. Gracias. La hora, amigos, atención, horas, me voy a ejecutar Panecuna, 8 de la mañana, 10 minutos tenemos, amigos, atención, tenemos, a ver, las deportivas a esta hora de la mañana, por supuesto. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Surfu y Deportes, amigos, voy a ejecutar Panecuna, nuestra catedral, en este caso, bueno. Nuestra catedral es Hernán Zulca hoy día. Hernancito, vamos a hacer de catedral hoy día. Vamos bueno. Hoy día. Pero hay suficiente información. Claro. Bueno, vamos a hablar de Copa Libertadores, la Liga 1. Pero Guillermo, ¿cuánto tiempo tengo? Soy Chinchilico, ¿cuánto? 3 minutos. 3. Yo le doy 2 más. Bueno, en 5 minutos creo que no vamos a terminar toda la información. Usted tiene capacidad deportiva. De resumen, pues pero bastante. Bueno, ¿no? En este caso, Guillermo, bueno, vamos a dar, amigos oyentes, la información deportiva de lo que se viene realizando tanto en la Conmebol Libertadores y la Copa Sudamericana, amigos oyentes. Arrancó también la Copa Libertadores y hubo partidos el día de ayer en la Copa Libertadores, amigos. Vamos de inmediato a compartir los resultados. Ayer jugó el Mirasol ante el LDU de Quito, un LDU de Quito que empató 1-1. Bueno, tiene una ventaja. El partido de vuelta se juega la siguiente semana también, amigos oyentes, el jueves. Y también el otro partido tan importante fue el Rosario Central ante el Corinthians de Brasil, empataron 0-0, y el Deportivo Tolima juega el día 18 ante el Independiente de Valle. Bueno, ya estamos a unos 4 días. Este partido
donde el Tolima juega con el Independiente del Valle y terminaría los partidos de visita de la Conmebol Libertadores. ¿Cuántos equipos vienen participando? Bueno, vienen participando, amigos oyentes, 16 porque también están en octavos de final. Los equipos que participan es el Fluminense, el Independiente de Rivadavia, está Platense, Coquimbo Unido, Cruzeiro, Flamengo, Rosario Central, Corinthians, Estudiantes, la Universidad Católica, Palmeiras, Cerro Porteño, Mirasol, el Edu de Quito, Tolima y el Independiente de Valle. Son los equipos que participan en la Conmebol Libertadores. Y vamos de inmediato en la Copa Sudamericana. ¿Qué equipos están participando? En los octavos de final son los siguientes. Está el Deportivo Recoleta, Boca Juniors, Atlético Mineiro, Bragantino, Macará, Santos, Botafogo, Cienciano del Cusco, está jugando también Sao Paulo, Bolívar, Torque, Tigres, está Olimpia, Vasco de Gama, River Plate y Santa Fe. Bueno, en este caso, en la Copa Sudamericana se encuentran dos grandes de Argentina. Está Boca Juniors y también está River Plate de Argentina. Y por ahí hay bastantes equipos, me parece que son 6 o 7 equipos que todavía se mantienen en octavos de final de la Copa Sudamericana de Brasil, ¿no? Entonces, amigos oyentes, ahí está la información. Y ayer hubo partidos también en este caso por la Copa Sudamericana. Ayer, amigos oyentes, se jugó el Santos de Brasil, le ganó por 2-1 al Macará, amigos oyentes. El Santos ganó por 2-1 al Macará, y también el Vasco da Gama no pudo ante el Olimpia de Paraguay, empataron 0-0, amigos, el día de ayer. Y bueno, el otro partido que fue de uno de los equipos peruanos que viene representando en la Copa Sudamericana es el Cienciano del Cusco, le ganó por 6-1 al Botafogo de Brasil. Tiene una ventaja el Cienciano del Cusco, el cuadro imperial, que próximamente tiene su otro partido de vuelta. Bueno, el partido que todavía falta, amigos oyentes, que se jugará el 19 de agosto, es el Santa Fe ante el River Plate. Y bueno, el Cienciano del Cusco tendrá que visitar al Botafogo allá en Brasil, y se juega el día jueves 20 de agosto a las 7:30 de la noche. Y bueno, amigos oyentes, el partido, esto pues fue histórico para el Cienciano, para el cuadro imperial, porque a veces ya parecía de repente que lo iban a sacar de carrera de la Copa Sudamericana, porque recordemos que jugó ante Lanús por los playoffs de la Copa Sudamericana. En Argentina perdió y luego supo cómo remontar y aprovechar también la altura en el estadio Inca Garcilaso de La Vega, y fue favorable su resultado para el Cienciano del Cusco, lo que le permitió pasar a octavos de final, y ahora se enfrenta ante otro grande de Brasil y le dio pues una paliza por 6-1. Y bueno, el papá, amigos oyentes, aplastó al brasileño, al equipo de Brasil, por 6-1 en el duelo de ida, y se jugó en Cusco y está a un paso de los cuartos de final. ¿Y sabes, amigos oyentes, cuánto es el monto millonario que ganó Cienciano tras la histórica goleada a Botafogo por los octavos de final en la Copa Sudamericana? No se vaya de la sintonía, escuche todavía el desarrollo, amigos oyentes. El Cienciano, amigos oyentes, claro, a cuartos, todavía no ha pasado a cuartos de final, solo por la victoria. Por la victoria. Claro, por la goleada por 6-0. Entonces, amigos oyentes, este partido se ha jugado en el estadio Inca Garcilaso de La Vega. Lo que se ha dado, amigos oyentes, es el premio de $600,000, que equivale a 2.033.448.66 soles. Es el premio que ha recibido el Cienciano del Cusco. 2 millones de soles, claro, por ese partido. Por ese partido nomás. Y esto le va a permitir, obviamente, al Cienciano del Cusco a fortalecerse de repente para los próximos años, hacer nuevos jales, nuevos contratos. A pesar que está yendo muy bien el Cienciano del Cusco, tiene un cuadro para poder disputar la Copa Sudamericana, pero como que le falta otro cuadro como para poder, en este caso, ir a la par con la Liga 1, ¿no? Porque ¿y con esa plata no se le puede dar un incentivo a los jugadores? Eso no todavía, pues este es en este caso del club. Eso es lo que ingresa al club. Claro, al Cienciano del Cusco. Y bueno, los jugadores cobran, pues en este caso, su sueldo, les pagan, ¿no? Si por ahí hay, en este caso, renovación, de repente por algunos jugadores, tendrán que negociar y de repente dicen, no, ¿sabes qué? Ya me tienes que aumentar. Es negociar prácticamente. Y si pasa a los cuartos de final, ya también significa otro ingreso. Otro ingreso, claro. ¿Cuánto? Bueno, ahí es un poco más de $600,000. Sería más, ¿no? Entonces, la expectativa crece, ya que el papá si logra confirmar, en este caso, su pase a los cuartos de final, la recompensa
recompensa ascendería a ¿cuánto? A $700,000, ¿no? Entonces, $100,000 más. Claro, bueno, se va a Brasil, juega en Brasil y bueno, de repente pierde por 2-0, pero ya tiene clasificado en este caso su pase a cuartos de final y podría ganar hasta 2.359.903.70 soles, ¿no? Entonces, el cuadro cusqueño con eso ya estaría sumando algo de 5 millones y tantos y bueno, de seguir escalando, estaría sumando más montos económicos para el club. También en la, bueno, si esto es en la Sudamericana. En la Libertadores es mucho más. Claro, es mucho más. Estos premios, estos pases cuestan más, ¿no? De 700,000 de repente les toca 1 millón o 1.200.000 por pasar a cuartos de final. Entonces los cuadros que vienen participando en la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana tienen esta opción de sumar dinero para el club y con ello también reforzar y armar un buen plantel para los próximos encuentros. Bueno, Guillermo, hasta aquí nomás dice 8 de la mañana con 17 minutos. Había, bueno, en este caso había declaraciones de Matías Zúcar, que dijo sobre el hat-trick, que dijo el DT de Botafogo ante la pérdida ante Cienciano. Bueno, lo que dijo el director técnico de Botafogo, digo, es un día que nos da vergüenza y quedará marcado para siempre. Fueron las palabras del técnico portugués Franklin Carvalho. Reconoció la superioridad del cuadro cusqueño y lamentó los errores defensivos de su equipo y admitió que Botafogo tendrá una misión muy difícil en el partido de vuelta y deberá remontar 5 goles para reforzar a los penales, para irse a los penales. Pero bueno, un poco complicado, pero ya bueno, pues ahí está la información. Apenas no hay tiempo para más. Gracias, Guillermo, al por campo, el espacio. Ingresaron como Goliat y David Cienciano lo ha agarrado de acá por allá, lo ha revolcado y le ha dado su tanda. Bueno, ahí está la información deportiva. Gracias, Guillermo, y seguramente ya nuestra compañera Vicky, ¿no? Ampliará toda esa información a la 1 de la tarde. Vicky, ¿no? Perfecto. Salude a la Vicky, pero que Vicky está extrañando el saludo, ¿ah? Claro, sí. No me saludan, dice Vicky. Un saludo para nuestra compañera Vicky. A la 1, ¿no? Claro, a la 1 de la tarde con Surfu y Deportes, con toda la información deportiva. Y seguramente dará un gran espacio a este partido de la Conmebol Sudamericana, donde jugó el Cienciano del Cusco ante el Botafogo de Brasil. Todo el análisis a la 1 de la tarde del día con Vicky. Con Vicky. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Así es, amigos, nos vamos a la cabina número 6. Ya saben desde dónde viene Catherine Guamán. Muy buenos días, Katy. Aló, muy buenos días, Guillermo y Hernán. También estoy atenta escuchando el programa de hoy, el informativo Willaricui. ¿Y cómo están? Bien, por aquí bien, también, felices, por supuesto. Felices. Hoy día da ganas de escuchar porque es fin de, ¿no? Fin de semana, claro que sí, ya 14 de agosto, muy rápido, ¿no? Muy rápido. Oiga, en mitad de agosto ya estamos ya. Así es. ¿Usted en su infancia, en su niñez, ha volado cometa o no? Claro que sí, ¿cómo no? En Akira, pues, en el Cacacárcel se van a subir ahorita. Desde ahí vuelan. Muy bien, mi querida Catherine, ¿tiene usted diarios o no tiene? Sí, tengo los principales diarios de acá de Apurímac, Cusco y de todo nuestro país. Adelante. Rápidamente, en todo caso, con los principales titulares, las primeras planas de los diarios de nuestro país. Nos vamos con el diario Chasqui, Apurímac para el mundo. Alerta Apurímac, hoy se pone a prueba la prevención. Las autoridades hicieron un llamado a toda la población apurimeña a participar con responsabilidad. La prevención no puede esperar a que ocurra una emergencia. Apurímac participará hoy 14 de agosto a las 3 de la tarde en el Simulacro Nacional Multipeligro, ejercicio que busca fortalecer las capacidades de respuesta de la población y de las instituciones ante un eventual desastre. Asimismo, en la parte superior derecha, nos vamos hasta Grau. Denuncian afectación por contaminación y tránsito de camiones vinculados a mineros ilegales. Y en la misma columna, Apurímac, más de 34,000 jóvenes podrán votar por primera vez en elecciones regionales y municipales. Y en Abancay intervienen cines clandestinos y encuentran a 2 menores de edad durante operativo inopinado. Asimismo, nos vamos con el diario El Pregón, diario de Apurímac. Ni las tachas lo paran, nos dice. Declaran infundada la tacha contra Guido Chaguailla y ratifican su candidatura. El Jurado Electoral Especial
de Abancay declaró infundada la tacha presentada contra Guido Chaguaya Maldonado, candidato al gobierno regional de Apurímac por la organización política Progresemos, y dispuso la continuidad del trámite correspondiente de la fórmula y la lista regional para las elecciones regionales y municipales 2026. Rápidamente nos vamos con el diario del Cusco, y él nos dice: cumplieron compromiso y ahora a trabajar a velocidad. Hay grave amenaza en que el fenómeno del Niño pues provoque graves sequías, y ante esta situación ayer se emitió declaratoria de emergencia. El gobierno nacional y gobiernos regionales, así como municipalidades, deben luchar contra el tiempo y evitar un mayor daño por falta de agua. Y nos ponen en la parte inferior: ganó el papá, ganó el Perú. En un país necesitado de triunfos es el equipo del pueblo el que le brinda las mayores alegrías. Nuestro país no estuvo en el Mundial, pero Cienciano ayer hizo vibrar de emoción a toda la patria. Humilló pues al Botafogo de Brasil por 6-1. Así es en el plano regional, y nos vamos rápidamente con los diarios nacionales. Y en el peruano, en la principal portada nos colocan: evalúan medidas para enfrentar alza de los combustibles. Gobierno tomará cartas en el asunto, dice la jefa del Estado, pues la presidenta Keiko Fujimori anuncia que en los próximos días se dará a conocer propuestas orientadas pues a aliviar los efectos de este encarecimiento en la población. Y en la misma columna, la mandataria pues supervisó en Tumbes las acciones de descolmatación de puntos vulnerables ante el Niño y lideró vacunación contra el dengue. En la parte superior, en el ámbito económico, nos ponen: se consolida la fortaleza de la economía nacional. Sólidos fundamentos mantienen expectativas positivas según la BCR. Asimismo, nos vamos con el diario Gestión, el diario de economía y negocios del Perú. En su principal portada resaltan: el uso de efectivo se acelera por economías ilegales e informales. Billetes y monedas en manos del público aumentó el 17.9% a junio hasta un total de 100.047 millones de soles. Indicador avanza pues al doble dígito desde hace varios trimestres. Y esta evolución se debe al dinamismo de la economía en nuestro país, pero también a la expansión de las actividades informales e ilegales. Estas últimas usan cash para lavar dinero ilícito, nos dice. Y en la parte inferior, solo 4 de cada 10 empresas industriales elevan inventarios de insumo. El sector identifica el desabastecimiento y el retraso en la entrega de productos como los principales efectos del clima adverso sobre las operaciones. Y a su costado, en la parte inferior también, el 2025 superaron los 376,000 trabajadores CAS. Ellos han crecido en el 50% en los últimos 10 años. Y en la columna derecha superior demandan medidas concretas. El 36% de los bodegueros consideran prioridad la atención de seguridad ciudadana. Y por un buen ciclo de los precios de los metales, como ya íbamos adelantando el día de ayer, Buenaventura eleva en un 30% su presupuesto para la exploración. Seguidamente nos vamos con el diario La República. En la principal portada nos colocan: el Niño llegaría a niveles jamás registrados. Urgen acciones inmediatas del gobierno, nos dice. El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos estima que un 90% la posibilidad de un super niño que supere los registros históricos con lluvias intensas desde noviembre en la costa norte de nuestro país. La anunciada Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, encabezado por el ministro Marco Vinelli, recién se instalará pues el martes 18 de agosto del presente año. Y en la parte superior derecha nos pone el especial: paro en regiones por alza de precios continúa con bloqueo de carreteras. Puno evalúa sumarse a las protestas si no hay una respuesta del Ejecutivo. Y en el ámbito político, Poder Judicial anula orden de captura de Nadine Heredia por sentencia del Tribunal Constitucional. Nos vamos rápidamente con el diario Comercio.
que en la principal página nos pone: crece posibilidad de que el niño sea el más fuerte registrado. Es en paralelo al otro diario que acabamos de leer, ¿no? El Centro de Estados Unidos prevé que más de un 90% que el fenómeno tenga pues una gran intensidad durante el otoño e invierno de este año y el año 2027 en el hemisferio norte de nuestro país. Y nos vamos con el diario Expreso. En la principal página nos pone: Odebrecht no se salva. Jenny Vilcatoma nos dice que el lavado de activos fue un cuento para tapar la corrupción de la constructora brasileña. La imputación de lavado de activos fue ficción de fiscales para evitar procesar a brasileños por más obras, denunció la señora. Y hay muchos que se han investigado y que pueden usarse para procesar a expresidentes por organización criminal, agrega dicha abogada. Y en el 2014, el entonces ministro Daniel Figallo decía que Odebrecht podía rehabilitarse, ¿no? Y concepto que Gorriti repitió en el año 2019. Nos vamos con el diario Perú 21. En la portada nos colocan: la gente quiere cooperación y no confrontación. Alrededor del 80% de los peruanos está a favor de que el Congreso otorgue facultades legislativas al Ejecutivo. Alfredo Torres analiza lo que dice la opinión pública sobre el mensaje presidencial, las medidas de gobierno y la delegación de facultades. Y en la parte superior izquierda, incentivan a participar hoy en el simulacro a las 3 de la tarde. Y aquí 273 muertos en Colombia y se presume también que los 377 desaparecidos también lo estarían. Y en la parte inferior reaparece Vladimir Cerrón y dice que estuvo todo este tiempo en territorio peruano. Nos vamos rápidamente con el diario El Correo. El Correo nos dice: cambio atlético. Diputado de Obras deja la presidencia de la Comisión de Ética por denuncia contra la libertad sexual. La bancada de Ricardo Belmont tuvo que retroceder y colocar a Henry Albañil ante investigaciones contra Ebert López por actos contra el pudor en perjuicio de un menor de edad en el Cusco. En su descargo, el parlamentario señala que pesquisa fue archivada. En la parte superior izquierda, en la columna, nos dicen: se perfila denuncias contra equipo especial Lavajato y jueces que los avalaron. Y en la parte inferior, Cienciano destroza al Botafogo y le gana 6-1 en el Cusco. Nos vamos con el diario 1. Nos colocan en la portada: Cerrón, libre luego de 3 años de injusticia. Tras resguardar su libertad, reaparece junto a sus camaradas por el 18 aniversario de Perú Libre. El Tribunal Constitucional anuló su prisión preventiva e Interpol borró la alerta internacional, dejando sin efecto las principales medidas que pesaban sobre él. Y estuve en territorio nacional, afirmó al volver a sentarse con sus partidarios y aclarar que no salió del país pese a la persecución política. Así es, y finalmente, ya con las primeras planas de los diarios de nuestro país, nos vamos con el diario La Razón. Y nos ponen: jueces caviares con horas contadas. Fernando Rospigliosi denuncia a magistrados por pisotear fallo del Tribunal Constitucional e insistir con persecución a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Exige su destitución ante el Jurado Nacional. Entonces, él también dice: basta de jueces prevaricadores. Nos dice: jueces implica ilegalmente a las leyes de la SECA, ¿no?, de la humanidad, para condenar a policías. Estas han sido las primeras planas de los diarios más importantes de la región y del país. Regreso contigo, Guillermo. Perfecto, muy bien, Catherine, muy bien, muy buenas las informaciones de los diarios. Un abrazo para ti, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, buenos días. Na una panecuna información con ya estamos en una cheyarimon, que ahora hasta ya estamos haciendo Toco Capuña. Adelante, muchachos del Cienciano. Uno de los mejores. Por dar alegría a todos. Va a llegar Matemáticas
tira contra el palo de la mano derecha, Mateo Martín. Sonia Morales. A ver. Ahí le está agarrando. Eso. Es arriba, ¿no? Penal. Es una toma de otro deporte. Esto es penal. Es una toma de otro deporte, sí. Martinich. Cover, qué bien para Bandera, que tiene el quinto. Bandera y Bandera. Sí, también del Perú. Cienciano campeón. De Cienciano, Neri Bandera otra vez. Y una adelantada, no queda habilitado. Perfectamente habilitado por el defensor. Bien, amigos, así de esta forma Radio Surfing se despide este fin de semana la pelota hacia un con esta transmisión y con el fondo de Sonia Morales. Pero aún así, claro que sí. Hay que darle crédito a este delantero. Bueno, ahora dirán, pues, oye, ¿cómo es que Radio Surfing es hincha de Cienciano? ¿Por qué es eso? Ahí estuvo el Cienciano del Cusco. Ayer goleó en su cancha, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. 6-1. Botafogo se fue humillado, se fue con su costal de goles, pero sin embargo, amigos oyentes, lo que dice el director técnico Melgarejo, nos vamos a Brasil, pero vamos a pensar que igual estamos en un empate, un 0-0, y vamos a hacer el partido de allá también en Brasil, y con ello, amigos oyentes, el Cienciano del Cusco va bien logrando, motivado, bien motivado. Claro, va motivado y también va un poco más seguro, confiado también en buscar un buen resultado allá en Brasil, que jugará ante Botafogo. Un Botafogo que tendrá que meter 5 goles para, en este caso, si quiere llegar a un tema, a la tanda de penales, ¿no? Pero ojalá que el Cienciano también haga un buen planteo y también busque y logre su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Muy bien, muchísimas gracias, amigos. Hasta aquí, amigos, la información de hoy día, amigos. Atención, hoy día, viernes 14 de agosto. Muchísimas gracias a Lisbeth Saldívar. También a nuestra compañera Catherine, desde la cabina. Catherine Guamán, número 6. 6, ¿no? Desde Jayjopampa. Desde Jayjopampa, desde ahí. Y por supuesto también a Cecita Loiza, ya está recuperadito, está muy bien, se le ve muy bien. Sí, claro que sí, le cayó bien. Le cayó muy bien a Cecita Loiza. Y por supuesto a todos los compañeros, que a cada uno de ustedes también, amigos, por escucharnos. A nombre de Guillermo Recharte y Hernán Zulca, nos despedimos, amigos. Será hasta el día lunes, amigos. Lunes de hoy nos estamos olvidando de nuestra productora. De producción, Lisbeth Saldívar. Lisbeth Saldívar, claro, por supuesto. Claro que sí, Lisbeth. Muy bien, Lisbethcita, que lo disfrutes también hoy día. Y bueno, fin de semana. Perfecto, hay que prepararnos. Bien, amigos, muchísimas gracias. Hasta el día lunes, disfruten sábado y domingo. Claro, los que quieren escuchar el temita de Cienciano, dice, es de Sonia Morales, Causachun. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.